Hola solancas, ¿qué tal mis cabros y cabras? ¿Cómo andan el día de hoy? Hoy ando re feliz por varias razones, la principal son ustedes que me alegran los días como siempre, jeje. Como no, antes de nada, dos saludotes para Alex Pop 4RD. Justin Cava, muchas gracias por ver los vídeos y disfruten muchísimo como siempre mi descarga de responsabilidades para que no me pongan en 4 y me quiten los 3 pesos que gano al año. Naruto no es mío, es del Kishimoto ese que siempre trata de dejar mal a Naruto, nieguenlo XDD y la teoría del señor Black Wolf 501, su link de fanficción abajito en la descripción, junto con mis 3 links de Instagram, el canal de Discord y el canal de Jueguitos en Resucitación Próxima XD, ahora ya sí, sin más, comencemos. Capítulo 21, Mundos aparte. Padre. Su voz estaba apenas por encima de un susurro cuando sus ojos se posaron sobre el hombre al que le debía su existencia. La persona cuya sangre corría por sus venas y la que le dio un dolor que nada en el mundo podía curar. La desesperación en su corazón amenazaba con tragarlo por completo ahora que conocía la amarga verdad. Al final, no fue él quien estaba jodido, pero el mundo en sí. Y así, incluso con los kunai de 3 puntas alojados en su garganta, incluso con la sangre goteando de su cuello y boca, a pesar de que su rostro estaba cubierto por el líquido que hacía juego con su brillante cabello rojo, él rió. Minato estaba al otro lado del campo de batalla. Sus ojos se fijaron en su objetivo, sus orbes azules, normalmente tranquilos, miraron con sorpresa al ver al joven recuperar el equilibrio. Incluso el ninja más fuerte no podría sobrevivir a una herida letal en el cuello, pero este chico manchado de sangre no solo sobrevivió, pero se reía. Miró a sus alumnos. Rin parecía estar bien y simplemente estaba inconsciente. Obito tenía heridas menores pero nada que amenazara su vida. Pero Kakashi, tristemente, se arrodilló junto a su alumno más preciado para comprobar su pulso. El silencio fue su respuesta, Kakashi Atake estaba muerto. Al otro lado del campo, pudo ver los restos carbonizados de muchos de los shinobi de Konoha. Hizo una mueca al ver el cadáver gravemente quemado de Kagami entre ellos. Si no fuera por el sello que había marcado en Obito que le advirtió de la inminente muerte de su hijo menor, podría haber perdido a su hijo junto con Rin también. ¿Qué respuesta tendría que darle a Sakumo ahora que Kakashi fue asesinado? Su único consuelo era el hecho de que Obito y Rin todavía estaban vivos. Dudaba que hubiera podido enfrentarse a la ira de Kushina y Mikoto si Obito hubiera muerto. Por supuesto, Mikoto era la madre biológica de Obito y lo había cuidado. Pero Kushina también había sido presentada al niño por su mejor amiga y con los años llegó a quererlo, incluso a amarlo como a su propio hijo. Nunca se había casado con Mikoto, ni podría casarse con Kushina después de todo lo que ambos pasaron con la aventura relacionada con su único hijo, Naruto. Minato se estremeció incluso al imaginar el dolor que podría sentir si Obito hubiera muerto. Ya había perdido a un hijo en esta guerra inútil, no podía permitirse perder otro. No había podido proteger a Kakashi, pero haría cualquier cosa para salvar a Obito y Rin. Incluso si eso significaba matar a un adolescente trastornado, el Jounin de élite de Konoha volvió a agarrar su kunai de 3 puntas mientras el maligno chakra oscuro alrededor del niño ensangrentado se encendía de nuevo. Kami, era implacable y sanguinario. «Qué astuto», dijo Minato con tristeza, «hipócrita, Konoha, Shinobi, yo mataré cada último uno de ustedes». Minato cerró los ojos. Las palabras dichas por el joven Shinobi no le molestaron, cada uno con sus propias creencias y pensamientos. Pero eso no le impediría cumplir con su deber como maestro y padre. Pasó por detrás del chico a través de la conexión entre los 3 kunai de puntas en su mano, y su contraparte alojada en el cuello del chico. Su mano se movió rápidamente para enterrar su arma profundamente en el cerebro de su enemigo. Solo para que el chico se disuelva en un espeso humo oscuro, Minato siseó al ser atrapado justo en medio del chakra inmundo. Estaba malditamente quemando su piel, su visión completamente bloqueada. Pero su oído no lo era, y eso lo alertó del próximo ataque. Siguiendo el sonido chocó su kunai contra otro kunai, sus sentidos gritaron mientras realizaba un shunshin apresurado evitando apenas los zarcillos oscuros que pasaban por alto su corazón por meras pulgadas. Se asombró al ver que esos zarcillos se habían vuelto a materializar del humo oscuro, justo cuando el humo oscuro volvía a adoptar la forma del niño. El Konoha Jounin miró con sorpresa, el chico había arrancado el kunai previamente alojado en su cuello y había tratado de atacar a Minato con su propia arma.
La herida en el cuello del niño amenazaba su vida, pero Minato observó con atención que el tamaño del agujero se había reducido considerablemente. Sus habilidades curativas están fuera de serie, pensó Minato bruscamente. Su enemigo todavía estaba parado en las puertas de la muerte, pero el simple hecho de que él todavía estaba de pie y luchando era suficiente para mantener a Minato alerta. Este era definitivamente un shinobi de clase A o en el peor de los casos S. Entonces, eres, el, amarillo, Flash. La ironía, todavía, me divierte, dijo el chico con voz ronca. Minato no respondió y simplemente sacó un puñado de su kunai especial de su bolsa. Podía ver los engranajes girando en los ojos del chico, y aunque no lo dijo, Minato vio que el chico había adquirido una breve idea sobre su técnica ahora. Pero aún tenía la ventaja ya que su oponente estaba gravemente herido. No fue una pelea justa, pero eran ninjas. Para su crédito, Minato se mantuvo tranquilo a pesar de perder a su alumno y a tantos camaradas. Su atención se centró solo en su oponente, incluso cuando no se dio cuenta de los intentos desesperados que su enemigo hizo para atravesar su mente. Él puede resistir mis poderes mentales. Incluso después de presenciar tanta muerte y tragedia, ¿todavía puede mantener la calma? Pensó Naruto con veneno. A pesar de su lucha valiente e imprudente, podía sentir que la vida se le escapaba del cuerpo. Sus poderes curativos habían reducido el sangrado. No lo detuve. Incluso para esta pequeña pelea, podría haber abusado de sus células curativas acortando así su vida. No temía ni a la muerte ni a algo peor. Pero no era estúpido a diferencia de sus seguidores de culto sedientos de sangre. Este hombre no es alguien con quien jugar. No puedo permitirme seguir peleando con él en este estado, pensó Naruto con amargura. Quería destrozar a Minato miembro por miembro, matar al hijo Uchiha del hombre justo ante sus ojos, reducir a Rin a una cáscara sin sentido, pero el lado racional de su mente estaba suplicando a su corazón hambriento de venganza que reevaluara la situación. Si Minato estuviera aquí, entonces el resto de la fuerza élite de Konoha Jounin no tardaría en regresar. Luchar solo contra su padre era una tarea desalentadora, y dudaba que su ejército de trapos pudiera enfrentar a las élites de Konoha después de luchar durante mucho tiempo contra las fuerzas de este campamento. La oferta se selló cuando la marca en su brazo volvió a brillar señalando el cumplimiento de los objetivos. En el otro flanco, Kisame disparó una bengala verde mostrando que había asegurado a los prisioneros y aplastado a cualquiera que se interpusiera en su camino. Puede que no haya obtenido todo lo que buscó, puede que haya perdido una parte de su corazón y su alma después de conocer la amarga verdad, pero Akatsuki salió victorioso. Con esta guarnición de Konoha eliminada, y con la muerte de tantos ninjas veteranos, incluido Kagami, el Hokage se vería obligado a reconsiderar sus opciones. La invasión a las tierras de Suna se detendría durante al menos unas semanas mientras las fuerzas de Konoha intentaban reorganizar a sus soldados y pensar en otra estrategia. Y ahora que sabía que Kakashi era alumno de su padre le trajo un poco de satisfacción. Su muerte no lastimaría al hombre tanto como lo hubiera hecho Obito, pero tendría que ser suficiente por ahora. ¿Por qué? Fue sacado de sus pensamientos cuando el rubio frente a él le preguntó eso con voz dolorida mientras miraba la muerte y destrucción a su alrededor. Porque, esto, es, mi, justicia, respondió Naruto, sus ojos ardiendo con pura determinación y ambición. ¿Justicia para qué? Dijo Minato decepcionado, buscando respuestas en la mirada del chico. Sangre, debe tener sangre. Esas palabras flotaban en el aire como una forma de destino que se había grabado en este momento. Minato no podía ver claramente el rostro del chico debido a toda la sangre en su piel, pero podía leer esos ojos. Y en ellos vio un mar de dolor, tristeza, soledad. Pero sobre todo vio algo en esos ojos mientras lo miraban. Fue una traición. Permaneció congelado en su lugar incluso cuando el niño se transformó nuevamente en humo oscuro y en unos segundos desapareció del campamento destruido. Minato no supo cuánto tiempo estuvo allí, con los ojos fijos en el lugar donde había estado parado el chico. Sus pensamientos se centraron en una cosa, ¿por qué esos ojos eran tan familiares? Tropezó. El suelo de la Nación del Fuego manchado por su sangre mientras continuaba cayendo de su piel. Sin embargo, el dolor palideció en comparación con lo que sentía en su corazón. Siempre había sabido que no era alguien a quien la mayoría de la gente amaría o le gustaría estar cerca, sus poderes no eran normales y, por lo general, era indiferente a los sentimientos de otras personas, excepto a unos pocos seleccionados. Había hecho cosas por su país que harían palidecer a la mayoría de los civiles, todos los días de su vida había contemplado la oscuridad y había seguido luchando. Cuando Uzu se perdió, su revolución fue todo lo que lo mantuvo en marcha.
junto con el hecho de que quizás destruir Konoha lastimaría a sus padres. Pero estaba equivocado, por su alegría y orgullo no era Konoha, sino un niño. Se había preparado durante años para ser llamado bicho raro por ellos, incluso odiado en el peor de los casos. Pero verlos simplemente olvidarse de su existencia, reemplazarlo por otro niño y vivir normalmente como si nada hubiera pasado. Podría aceptar amargamente que Minato hiciera estas cosas considerando que él era el padre de Obito, pero también su madre. Paseando por los recuerdos de ese chico, Naruto sabía que Obito no era el hijo de Kushina sino de una mujer llamada Mikoto Uchiha. Y sin embargo, Kushina le había dado todo lo que originalmente pertenecía a su verdadero hijo. Uno que ella había descartado como un bote de basura en el momento en que nació. Sus piernas finalmente cedieron cuando cayó al suelo, roto y destrozado. Mental y físicamente, mientras su sangre se acumulaba a su alrededor, manchando la hierba verde, amenazando con ahogarlo, sintió una lágrima solitaria caer de su ojo. Dolorosamente se giró para poder mirar al cielo. Su mano se levantó lentamente como si tratara de agarrar el mundo y lo rompiera con sus dedos desnudos. Genial, Kami, sé, mi, testigo, sin fallar, yo, me, vengaré, de, todos, esos, bastardos, todos, de, ellos, con, estas, manos, no, importa, lo, que, se necesita. Gritó Naruto, su promesa resonó por las tierras prometiendo muerte y destrucción a su gente. Pero incluso en medio de la determinación y el odio, hubo dolor y tristeza. Solo en este bosque desierto, por primera vez permitió que sus lágrimas cayeran libremente. Por la nación que había perdido, por el clan que había perdido, por el líder que había perdido, por la familia que podría haber tenido en otra vida, por todas las cosas que había hecho. Lloraba solo. Las fuerzas de Akatsuki esperaron pacientemente en el lugar de encuentro, a unos 30 kilómetros del ahora destruido campamento Garrison. La misión fue un éxito total con la destrucción total de todas las fuerzas enemigas, con solo 15 hombres Akatsuki muriendo en batalla. Al menos 25 Suna Shinobi habían sido rescatados, 5 estaban en muy mal estado para rescatarlos y sus propios camaradas los sacaron de su miseria en lugar de dejarlos pudrirse en las horribles prisiones de Konoha soportando los peores tipos de tortura. Yahiko estaba en medio del grupo victorioso que se cuidaba el brazo izquierdo magullado. Para su crédito, había logrado eliminar 7 Chunin, 3 Genin, y con la ayuda de Idan incluso ayudó a eliminar a un Jounin. Con todo, había matado a tanta gente hoy. Sin embargo, no se regocijaba a diferencia de los miembros del culto bárbaro, los había visto matar ninjas de Konoha de izquierda de derecha como ganado. Incluso si se lesionaban, incluidos golpes en órganos vitales, simplemente se levantaban y continuaban luchando. Era como si fueran inmortales. Todavía se estremecía al recordar el alboroto de Idan y las caras de tantos jóvenes genin de Konoha que se arrojaron sobre Akatsuki solo para recibir muertes brutales a cambio. No le gustaba lo que había visto hoy, definitivamente odiaba lo que había hecho, ahora no era diferente de cualquier otro ninja. Pero lo había hecho por Ame, y mientras su nación estuviera a salvo, seguiría cargando con este pecado. Habría un tiempo para pagar por todos estos pecados, pero hasta entonces, Kisame se quedó a un lado indiferente a la conmoción que lo rodeaba. Algunos de los Akatsuki estaban atendiendo a los shinobi de Suna que no estaban en muy buena forma, la mayoría estaban heridos y algunos incluso mostraban signos de tortura. Hasta aquí la benevolencia de Konoha. De repente, los miembros del culto dejaron de regocijarse e instantáneamente se arrodillaron en el suelo. Yahiko se dio la vuelta y vio la razón de eso. Se estremeció al ver a Naruto regresar, todo su cuerpo cubierto de sangre, incluso la máscara que le dio Kisame estaba manchada con el líquido rojo. La pequeña parte de su rostro que era visible estaba mortalmente pálida, y su ojo rojo se había transformado de nuevo en su iris azul natural. Llevaba un paño bien envuelto alrededor del cuello que estaba empapado en sangre. «Mi señor», gritó Idan horrorizado al ver la condición de su líder. «Mantén la calma. Soy yo quien está herido, no tú», reprendió Naruto, su mirada severa permaneció implacable a pesar de su condición. Yahiko y Kisame se movieron rápidamente a su lado, incluso cuando el líder de Akatsuki vio al shinobi liberado de Suna mirándolo con asombro, miedo y trepidación. Ninguno de ellos estaba en condiciones de luchar si él decidía matarlos. Y considerando que su fuerza había destruido una poderosa guarnición de Konoha por sí sola, su destino estaba literalmente en sus manos. Aún así, todos estaban heridos y sangraban como él. Sonrió de nuevo ante la ironía mientras colocaba su mano en la herida de su propio cuello, retirándola, vio su mano manchada con el mismo líquido rojo que brotaba de las heridas del shinobi Suna.
Independientemente de nuestras lealtades o creencias, todos sangramos lo mismo, dijo Naruto divertido. Se apartó de Yahiko y Kisame y caminó directamente hacia el shinobi de Suna. Para ser honesto, apenas tenía resentimiento sobre Sand Village y sus ninjas. Podría deberse al hecho de que Suna se abstuvo de participar en la destrucción de Uzu, o no apuñaló al Uzumaki superviviente como Konoha. Eran solo una nación con la que el clan Uzumaki tenía un contacto mínimo. Pero cambiaría ahora. Kisame sonrió al ver a Naruto dar los primeros pasos de su revolución. Así empieza, pensó Kisame con satisfacción. Naruto alcanzó al shinobi herido y se encontró cara a cara con una mujer extraordinaria. Nunca la había visto antes en su vida, pero solo una mirada en sus orgullosos y decididos ojos marrones lo hizo detenerse. Era una kunoichi bastante alta y tenía el cabello verde que se había atado en un moño en la parte superior de la cabeza con una aguja para el cabello atravesándolo y un mechón de cabello corto y largo con puntas naranjas enmarcando cada lado de su cara. Llevaba una blusa sin mangas, sin espalda y pantalones cortos ajustados, con 2 solapas en la parte delantera y trasera. Llevaba un opi alrededor de la cintura, brazaletes de color púrpura que se extendían hasta los hombros y vendajes alrededor de las medias y los tobillos. Fácilmente vio los desagradables moretones en su piel y su nariz torcida, contaba los signos de alguien que había sido torturado recientemente. Si esos signos físicos no fueran suficientes para mostrarlo, la pequeña mirada angustiada en sus ojos confirmó lo que había pasado. Sin embargo, había fuego en sus ojos, un deseo protector mientras se interponía entre él y sus camaradas heridos. Un buen shinobi. Tal vez Suna tenga una oportunidad después de todo si tienen ninjas como ella, pensó Naruto admirablemente. Ella extendió su mano hacia él y él la estrechó respetuosamente con la suya. Soy Pakura de Suna. No te conozco ni a ti ni a tus combatientes, pero salvaste a mis hombres. Por eso te agradezco, dijo Pakura honestamente, pero una mirada escéptica apareció en sus ojos un momento después. ¿Qué vas a hacer con nosotros ahora? ¿Y quién te envió para salvarnos? Naruto la miró directamente a los ojos. Somos shinobi que no pertenecemos a ninguna aldea pero le guardamos rencor a Konoha. Nadie nos envió para salvarte, atacamos a las fuerzas de Konoha y como estabas allí, decidimos salvarte, respondió Naruto con franqueza. Eso es comprensible. Pero aún dudo que hayas hecho eso solo por la bondad de tu corazón, dijo Pakura con escepticismo, ganándose un asentimiento de él. Tienes razón, también tenemos otras metas en mente. Tal como están las cosas, los salarios de guerra en todo el mundo shinobi. No es solo Suna, sino muchas otras aldeas más pequeñas que están sufriendo la tiranía de Konoha, Kiri, Kumo y Iwa. Esas 4 aldeas tienen amplios recursos y, sin embargo, atacan a otros egoístamente. Pero Akatsuki los detendrá, declaró Naruto con decisión. ¿Estás proponiendo una alianza? Preguntó Pakura con curiosidad, quizás. Tengo algunos contactos en diferentes aldeas, individualmente ninguno de nosotros puede vencer a Konoha. Incluso tu aldea eventualmente perderá en esta guerra de desgaste, y sabes que tengo razón, dijo Naruto sin rodeos. Pakura se estremeció, pero una mirada a sus camaradas maltratados y heridos combinada con las innumerables derrotas que había sufrido su aldea en las últimas semanas era una prueba de que la afirmación hecha por este chico era cierta. Era tan joven, sin embargo, el poder que sentía por él era alarmante. El destello amarillo nos destruirá a todos, dijo Pakura abatido. Ella entrecerró los ojos cuando el chico sonrió. Sus ojos se abrieron y un jadeo de sorpresa escapó de sus labios cuando él sacó uno de esos abominables kunai de 3 puntas de su bolsa. El arma que eran todos los cientos de sus compañeros shinobi Suna que vieron antes de su perdición. ¿Te encontraste con el destello amarillo y sobreviviste? Preguntó Pakura con incredulidad, mientras hacía una mueca. Luchamos hasta un punto muerto, él fue rápido pero me las arreglé. Y no te preocupes, he desactivado el sello de este kunai para que no se teletransporte frente a ti pronto, pacificó Naruto. Curiosamente vio al shinobi de Suna viéndolo bajo una luz completamente diferente. ¿Y fue esa admiración que vio en sus ojos? Incluso Pakura parecía asombrado por su pequeña hazaña. Tú, dijo Pakura en estado de shock, ella lo vio hacer una mueca un poco cuando más sangre brotó de su cuello. Sin decir palabra, levantó la mano hacia la herida. La detuvo, pero una mirada de su mirada severa lo hizo retroceder. Por su conformidad, fue recompensado cuando ella canalizó el chakra médico. La energía verde brillante detuvo lentamente el sangrado y después de unos largos minutos la herida se selló temporalmente. He hecho lo que he podido.
Aún necesitas visitar un hospital, pero no morirás pronto, dijo Pakura amablemente. Gracias, Pakura, respondió Naruto torpemente. Pakura frunció el ceño para sus adentros. ¿De verdad esperaba que ella le permitiera morir cuando la salvara a ella y a sus camaradas? El simple hecho de que sobreviviera al destello amarillo lo marcaba como un ninja importante a sus ojos, uno que su aldea necesitaba en esta hora desesperada. Ella no tenía mucha opinión sobre esta alianza que él proponía, eso debía decidirlo el Kazekage. Toma, lleva este pergamino a tu Kazekage. Tiene detalles de mi propuesta, dijo Naruto seriamente, mientras le entregaba un pequeño pergamino. Pakura lo miró con cautela haciéndolo reír levemente. Puedes comprobarlo desde todos los ángulos, es seguro. Te lo aseguro, aseguró Naruto. Haré eso. Ahora, debo irme con mis hombres, él asintió. Pakura se volvió y enfrentó a sus soldados heridos, a pesar de su rescate y la noticia de que alguien sobrevivía al destello amarillo, vio desesperación y derrota en sus ojos. Habían perdido la voluntad de luchar por completo. Y con razón, hace un mes, se le encomendó la tarea de destruir este mismo campamento de guarnición de Konoha para detener la invasión en Suna. Casi 200 ninjas Suna estaban bajo su mando para esta misión. Pero, desafortunadamente, el flash amarillo estaba estacionado en este campamento en el momento del ataque. Cerró los ojos al recordar la masacre que ese monstruo rubio había infligido a sus fuerzas. Ese bastardo había matado sin ayuda a más del 70% de su fuerza. Cuando terminó, solo quedaban 40 shinobi, la mayoría de los cuales estaban gravemente heridos luchando contra los ninjas restantes de la guarnición de Konoha que también se habían abalanzado sobre ellos. En lugar de dejar morir al shinobi que le quedaba, Pakura se había rendido. Después de todo, no estaban en condiciones de luchar. Había escuchado informes de que 10 personas más de su pueblo habían sucumbido a sus heridas o habían muerto durante el interrogatorio del enemigo. Los 30 restantes estaban programados para ser trasladados a la prisión central de Konoha, pero fueron salvados por Akatsuki. Sin embargo, no todos habían logrado salvarse. 5 de sus ninjas resultaron gravemente heridos y simplemente no fue posible evacuarlos. Con el corazón apesadumbrado, los 25 restantes se vieron obligados a poner fin a la miseria de sus compañeros. Los 25 hombres y mujeres golpeados que ahora estaban frente a ella habían perdido amigos, parientes, hermanos, algunos incluso niños en esta guerra. Y los había roto. Sin embargo, miraron hacia arriba cuando vieron el fuego y la pasión en sus ojos. Nuestra fuerza fue derrotada, pero todavía estamos en la lucha. Perdimos camaradas, pero ellos viven en cada uno de ustedes. Prometo llevarlos a todos ustedes, valientes ninjas, de regreso a casa con vida para que todos podamos luchar otro día. Protegiendo nuestro orgullo y disciplina, ¿no seguiremos el camino a casa en buen estado? Nadie regañó a los Suna Shinobi mientras saludaban con lágrimas a su líder, algunos incluso lloraban abiertamente. Incluso los miembros del culto permanecieron en silencio para sorpresa de Yaiko. Naruto permaneció estoico sabiendo que él fue quien inició esta guerra. El sufrimiento de estas personas sucedió debido a sus acciones y su dolor lo cargaría para siempre. La historia siempre exigió sangre, dolor y sufrimiento antes del cambio. El mundo ninja estaba pasando por esa fase y se armó de valor porque sabía que había más por venir. Tanto para él como para el mundo. Si nada más, esta misión se lo había confirmado. Sin embargo, no se daría por vencido. Pakura y la devastada Suna Shinobi se sorprendieron cuando Naruto los saludó. Los miembros de Akatsuki no sabían qué hacer, por lo que todos, excepto Kisame, siguieron las acciones de su líder. Incluso Yaiko dio un saludo lloroso a los ninjas frente a él. Que nos veamos de nuevo, Pakura-de-san, deseó Naruto respetuosamente. Ella sonrió y le devolvió el saludo. El gesto repetido por el shinobi de Suna restante mientras se ponían de pie. Yaiko estaba atrapado en este momento, se había estado preguntando cuál era el sentido de la sangre que había derramado. Pero ahora viendo cómo estos dos lados llegan a un respeto mutuo, la perspectiva de una futura alianza en esta guerra, miró a Kisame que estaba sonriendo. ¿Es esta la revolución que el ninja Kiri estaba insinuando? El ninja Aime vio a Naruto y Pakura susurrar algo entre ellos antes de que la Kunoichi Suna sonriera. Con un último saludo, los supervivientes de Suna se alejaron mientras Naruto se volvía para mirar a sus propios compañeros. Para su sorpresa, estaba sonriendo. Vámonos a casa, todos. Capítulo 22 Ondulaciones y colores. Minato encontró el silencio en las grandes cámaras un poco desconcertante.
El Hokage, la mayoría de los jefes de clan y algunos otros ninjas de rango superior junto con el comandante Anbu estaban presentes en la sala. Y todos lo miraban como si les hubiera traído el apocalipsis. De acuerdo, la masacre de toda una guarnición fue un gran evento, la pérdida de Kagami Uchiha fue un gran golpe para el clan Uchiha. Ciertamente tuvo un impacto en su esfuerzo de guerra contra Suna, pero no fue una derrota completa. Sin embargo, la conmoción en los rostros de estas personas lo hizo fruncir el ceño. ¿Estás diciendo que hay un shinobi que no solo puede sobrevivir contra ti sino que también fue el que diezmó a nuestro veterano Jounin, incluido Kagami-sama? Preguntó Ieyasu con incredulidad. El Hyuga parecía sorprendido para variar. Imposible. Rechazó impulsivamente a Tsume Inuzuka, por más difícil que sea aceptar que es verdad. He comprobado la memoria de Minato-san y puedo confirmar que todo lo que dice es verdad. Toda nuestra guarnición fue aniquilada por una fuerza de ataque dirigida por un joven que quizás no tenía más de 15 años, y la razón por la que aplastó a nuestros luchadores veteranos se debió a su dominio sobre el chakra oscuro, explicó Inoichi Yamanaka. La temperatura en las cámaras bajó varios grados cuando los líderes de Konoha asimilaron la revelación. Logramos recuperar algunas imágenes de vídeo del ataque de nuestras cámaras ocultas. Aunque no se pudo identificar a los enemigos ya que todos llevaban máscaras, los pocos que murieron tenían sus cuerpos destruidos por algún tipo de sello en su brazo que hizo imposible nosotros para salvar cualquier tipo de información, explicó Inoichi e hizo una señal a su ayudante en la esquina. Se bajó una pequeña pantalla blanca en el centro de la habitación. Comenzó a reproducirse un metraje para que todos lo vieran. Todos observaron en silencio y conmoción, cuando el centro de comando y comunicaciones central fue víctima de un ataque suicida de los propios shinobi de Konoha. Seguido por Kagami reuniendo a un equipo de Chunin y guiándolos hacia la entrada principal donde estaban la mayoría de los Jounin y los Chunin veteranos, incluso algunos Genin. Los siguientes minutos fueron nada menos que una película de terror cuando ese monstruo destrozó las fuerzas de élite de Konoha. El chico pelirrojo con esa máscara macabra era despiadado e implacable. Simplemente no mató a su enemigo, sino que lo hizo trizas brutalmente. Los quemó vivos, los cortó en pequeños trozos de carne. Otras imágenes de la cámara mostraron enjambres de fuerzas enemigas avanzando hacia el campamento desde todos los lados, cortando la comunicación, lo que impidió que las fuerzas de Konoha enviaran señales de socorro. Hiruzen se inclinó hacia adelante cuando vio a un luchador enemigo ser apuñalado en el corazón con una espada. En lugar de caer muerto, el hombre celoso se rió y sacó el arma de su pecho. Luego continuó masacrando a las fuerzas de Konoha. En el otro flanco, un maestro espadachín estaba haciendo un trabajo rápido con cualquier shinobi de Konoha que se interpusiera en su camino, mientras sus camaradas liberaban a los prisioneros Suna. En cuestión de minutos, la batalla terminó. Las imágenes volvieron al lugar donde Minato había llegado y hirió al peligroso pelirrojo con una herida letal en el cuello. Pero el niño no murió ni se escapó, sino que rugió asesinamente y luchó contra el destello amarillo. El choque resultante capturó acertadamente la atención de todas las personas que vieron el vídeo. Porque por primera vez, hubo alguien capaz de luchar contra el destello amarillo durante más de 5 segundos. Ambos luchadores se estaban peleando. Si Minato tenía velocidad, entonces el chico tenía astucia. Su poder era poco ortodoxo y asqueroso. Incluso ahora sentado en esta cámara, el liderazgo de Konoha sentía la malicia, el odio y la ira en este chico. Todo llegó a su fin cuando los camaradas del niño acabaron con las fuerzas restantes de Konoha, destruyeron el campo y se fueron con los prisioneros de Suna. El niño se retiró poco después. Creo que acabamos de presenciar el nacimiento de un famoso comandante, dijo Shikaku Nara, sorprendiendo a mucha gente. Tienes razón, Shikaku. Es un excelente comandante. Primero entendió nuestro campamento, descubrió una manera de interrumpir nuestras defensas desde adentro, rodeó estratégicamente a nuestros hombres y cortó todos sus intentos de pedir ayuda. Él mismo pelea como un Anbu, y sobre todo tiene el sentido de retirarse cuando sus objetivos estaban terminados. A pesar de poder luchar contra Minato, no se arriesgó y se retiró con sensatez, explicó Hiruzen de manera serena. Hiruzen, este no es el momento de alabar al enemigo, instó Koharu. El Hokage quería refutarla pero las miradas de miedo en los ojos de su gente le mostraban que no era necesario en este momento. Silenciosamente hizo una oración por Kagami y todos los shinobi que murieron. ¿Por qué diablos no los perseguiste, Minato?, gritó Danzo, golpeando la mesa con la mano. Hiruzen sonrió cuando a pesar de la mordaz acusación, Minato no perdió la calma y miró con calma a un Danzo furioso. No tenía sentido.
Ya estaba exhausto por completar mi misión original, esta pelea tuvo un gran costo en mis reservas. Si hubiera perseguido al enemigo, es posible que hubiera eliminado a algunos, pero el resto podría haber capturado o matado. No creo que dejar que ocurriera ninguno de esos escenarios podría haber beneficiado a Konoha. Pero la verdad es que tuve que quedarme atrás y atender a los que habían sobrevivido. También tuve que enviarles un mensaje a todos ustedes, y sí, también me quedé atrás para proteger a Rin y Obito. Si eso me convierte en un traidor, entonces estoy listo para enfrentar cargos. Jiraiya sonrió al ver el miedo en los ojos de estas personas mientras se imaginaban que Minato no estaría allí para salvar sus traseros. Era un hecho conocido que su alumno había sido monumental en la serie de victorias que Konoha había logrado contra Suna, y las bajas menores de su lado eran una prueba de su talento. Incluso un guerrero como Danzo lo sabía y fue la razón por la que el anciano suspiró. Retrocedió y asintió. Kagami era un viejo amigo mío. Quiero justicia para él y todos nuestros shinobi, dijo Danzo, y por primera vez mucha gente vio la tristeza en los ojos de Hiruzen, Danzo, Omura y Koharu. Todos ellos habían sido estudiantes de Tobirama Senju, lucharon en varios frentes y conflictos juntos como parte de la misma unidad, ayudaron a Konoha a convertirse en la superpotencia que era hoy. Eran la columna vertebral del Leaf Village, y ahora perdieron a uno de sus amigos más cercanos y más antiguos en esta guerra. No era necesario ser un experto para ver el impacto que la muerte de Kagami tendría en sus amigos y en el clan Uchiha. A la luz de los desarrollos recientes, por la presente otorgo a Kagami el premio Gallantry. Él y sus subordinados recibirán un entierro militar completo patrocinado por la aldea. Por la vida plena de un shinobi viejo y leal y su felicidad en el otro mundo, dijo Hiruzen con orgullo, pero no pudo evitar que las lágrimas cayeran de sus ojos cuando los recuerdos de su amigo de la infancia volvieron a su corazón cansado. El normalmente combativo Danzo que se opuso al Hokage en cada turno se convirtió en el primero en alzarse en su apoyo. El viejo veterano hizo un saludo respetuoso al igual que Hiruzen, y pronto se unieron Omura, Koharu y las otras personas en la cámara. Minato, mientras ofrecía sus respetos, también sintió que la unidad de su pueblo se encendía aún más. Era cierto, la muerte de un hombre fue suficiente para cambiar el mundo. La muerte de Kagami podría convertirse en el factor que podría ayudar a Konoha a ganar esta guerra. Y las siguientes palabras de Hiruzen respaldaron fuertemente los pensamientos de Minato: quiero un final rápido para esta guerra. Ya no puedo permitir que más de nuestros preciosos ninjas perezcan así. Danzo. El Road Commander se levantó rápidamente de su silla y se puso derecho. Quedó impresionado por la resolución que vio en los ojos de Hiruzen. Por primera vez en años vio el deseo de ganar en los ojos de su viejo amigo. Te estoy nombrando comandante supremo de nuestro ejército. Sabes más sobre la guerra que la mayoría de los demás en esta sala. Quiero que uses tus talentos y experiencia para terminar esta guerra rápidamente y proteger a nuestro shinobi. ¿Harás eso?, preguntó Hiruzen seriamente. Para sorpresa de todos, Danzo hizo una respetuosa reverencia. Lo haré, Hokage. Puede que no estemos de acuerdo en todo, pero los dos queremos proteger a Konoha. Haré todo lo que pueda para completar tu objetivo para que no perdamos más shinobi invaluable como Kagami. Mis fuerzas raíz para liderar nuestras fuerzas terrestres, y dijo Danzo seriamente, ganándose un asentimiento de su viejo amigo. Muy bien, Shikaku, ayudarás a Danzo en el frente de guerra. Inoichi, refuerza nuestros protocolos defensivos y sistemas de comunicación. Wolf, quiero cada fragmento de información que los Anbu puedan reunir sobre este chico y su grupo. Lo ejecutaré y haré que se disculpe con Kagami en la otra vida. Minato y todas las demás personas en la habitación estaban asombradas por la resolución de su líder. Hiruzen, que generalmente deseaba la paz y evitaba los conflictos, ahora deseaba ganar esta guerra. Eso en sí mismo fue un gran cambio y tendría un impacto directo en la futura estrategia de guerra de Konoha. El enemigo había hecho las cosas personales al matar al amigo más cercano y más antiguo del Hokage. Cualquiera que sea el caso, los asustados líderes de Konoha estaban más que felices de tener de vuelta a su valiente Hokage. Incluso Danzo asintió respetuosamente al ver la resolución de Hiruzen. Minato caminó por las calles de su amado pueblo, perdido en lo profundo de sus propios pensamientos. Creo que acabamos de presenciar el nacimiento de un famoso comandante. Las palabras de Shikaku Nara todavía resonaban en su corazón. No habrían asustado a Minato si no fuera por la verdad del mundo ninja. Si bien su mundo estaba lleno de poderosos shinobi, había pocos que pudieran mandar a esos ejércitos ninja a la victoria con pérdidas mínimas. Konoha había tenido suerte en ese aspecto.
Su primer Hokage, Hashirama, era él mismo un ejército y sometía a cualquiera que se atreviera a atacar su aldea. Incluso capturó a los Biju y estableció el equilibrio de poder entre los 5 grandes. Luego vino el Nidame Hokage, Tobirama Senju. Al ser aclamado como el mejor estratega de su aldea, el hombre de cabello blanco mantuvo a raya a las naciones rivales mediante la política y las políticas económicas. Pero cuando llegó el momento, Tobirama llevó a Konoha a la victoria en la Segunda Gran Guerra Ninja a costa de su propia vida. Pero incluso después de su muerte, Tobirama había dejado atrás a sus preciados estudiantes para guiar a Konoha. Comenzando por el poderoso y amable Hiruzen Sarutobi, el astuto y ambicioso Danzo, los políticamente astutos Samurai Koharu y el valiente Kagami Uchiha. Estos líderes eran el muro que mantenía a Konoha adelante en esta guerra. No quería decir que las otras aldeas no tuvieran sus propios héroes y genios, pero la verdad honesta era que Konoha tenía más de ellos. Pero hay incluso unos pocos comandantes famosos que realmente dirigen sus tropas desde el frente. Ese chico, y pensó Minato preocupado, mientras sus pensamientos volvían a derivar hacia el guerrero pelirrojo. No solo era poderoso y valiente, sino que también era astuto y racional hasta cierto punto. Ser capaz de vencer a un veterano de guerra como Kagami Uchiha en tácticas y batallas no fue poca cosa. Ciertamente no para alguien tan joven, incluso había escuchado a esos ninja eternos que habían atacado a las fuerzas de Konoha llamar a ese chico el Señor Oscuro. Tan fanática e inquebrantable era su fe en su poder, que a pesar de enfrentarse a poderosos oponentes, simplemente los aplastaron con la lealtad ciega que tenían por su líder. Esa fe solo se puede obtener a través del miedo o la admiración. Minato tenía la sensación de que era una mezcla de ambos en el caso de ese chico pelirrojo. Aún así, esos ojos azules habían ardido con un odio y una traición tan intensos. Era como si Konoha y Minato aún más le hubieran hecho daño al chico. Son las personas más cercanas a nosotros las que más nos lastiman, dijo una voz desde el callejón oscuro. Minato hizo una pausa. Sin decir palabra, se dirigió hacia la oscuridad y vio un par de ojos amarillos familiares mirándolo divertidos. Orochimaru-san, saludó Minato respetuosamente, me alegro de que hayas logrado que al menos 2 de tus estudiantes vuelvan con vida. La pérdida de Kakashi fue lamentable, dijo Orochimaru cortésmente. Minato contuvo su mueca. Detrás de esas palabras crípticas, el hombre mayor se había burlado de él por no proteger a Kakashi y los demás. Era un hecho conocido que a este hombre no le agradaba Minato, por razones que solo él conocía. Pero Minato tenía la sensación de que podría tener que ver con el hecho de que el tercer Hokage recientemente se había interesado más en él que en Orochimaru, quien anteriormente se rumoreaba que estaba en la línea de convertirse en el próximo Hokage. O al menos fue uno de los principales candidatos. Sin embargo, las recientes acciones de Minato en el campo de batalla habían disparado su fama y reputación no solo entre la gente sino también entre sus compañeros shinobi y líderes de Konoha. Incluido el Hokage. No fue una sorpresa que Orochimaru se sintiera amenazado por el joven advenedizo. Sin embargo, eran shinobi luchando por la misma aldea y mientras ese fuera el caso, y Orochimaru no hizo ningún movimiento para dañarlo a él o a las personas cercanas a él. Minato había decidido permanecer neutral con este hombre. No era prudente convertirse en enemigo abierto de alguien como Orochimaru. Tendré que hacerlo mejor la próxima vez, dijo Minato honestamente, ganándose una sonrisa del hombre pálido. Haz eso. Sin embargo, el propósito de esta conversación es algo más, me temo, sugirió Orochimaru. Estoy escuchando, verás, a diferencia de nuestros otros camaradas, siento que capturar a este chico vivo puede ser más útil para nuestra aldea que simplemente matarlo. Sus poderes son únicos, su mente formidable, me gustaría estudiar eso y desarrollar nuevas formas de hacer nuestras fuerzas más fuerte en esta guerra, dijo Orochimaru con franqueza. ¿Quieres convertirlo en una rata de laboratorio?, preguntó Minato con disgusto, recibiendo una mirada penetrante de su superior. No seas hipócrita como la mayoría de nuestra gente, Minato. Siempre hay un precio que pagar si quieres permanecer en el poder. Konoha siempre ha pagado ese precio a través de personas como yo. Es mi trabajo el que permite a nuestras tropas luchar más duro y mejor que nuestros enemigos. ¿Te importa cómo hice que el sistema inmunológico y las reservas de chakra de nuestros shinobi sean más efectivos? No, es porque no quieres. La gente siempre está satisfecha viviendo en su mundo de sueños y dejando que los demás hacer su trabajo sucio, dijo Orochimaru mordazmente. No diseccionamos niños, Orochimaru-san, respondió Minato seriamente, sus ojos azules penetrantes chocando con los peligrosos ojos amarillos de Orochimaru. Los tontos ignorantes como tú me disgustan.
Si supieras lo que Konoha ha hecho para mantener su dominio durante estos años, dudo que seas capaz de estar ahí y predicarme sobre la moral. Independientemente de tu hipocresía, yo tengo una tarea para ti. Considéralo un favor para mí, explicó Orochimaru con calma, volviendo al punto, aunque Minato detectó cómo el hombre mayor se molestaba por hacer esta petición. ¿Qué es? Preguntó Minato con un suspiro. Consígueme ese chico. A diferencia de ti, tengo que quedarme detrás de las líneas del frente y reforzar nuestras fuerzas armadas y tecnología, y solo hay un puñado de ninjas en nuestra aldea que tienen la oportunidad de derrotar a ese chico. Créanme, es más peligroso de lo que tú o los demás piensan, advirtió Orochimaru. Minato sintió una sensación fría apretando su corazón. Él ya tenía sus miedos sobre ese chico, pero cuando alguien como el mismo Orochimaru te advirtió sobre algo, entonces solo un tonto ignoraría ese consejo. A pesar de sus ideales enfrentados y caminos diferentes, Minato respetaba a Orochimaru como un shinobi. El hombre era repulsivo, pero útil para Konoha. Hablas como si conocieras a este chico, dijo Minato con sospecha. Orochimaru se quedó en silencio, y Minato vio que el hombre estaba pasando por una serie de pensamientos a la velocidad del rayo. Finalmente, después de un minuto completo, el científico llegó a una conclusión. El pasado define el presente. Comprende la historia si quieres proteger el futuro, eso fue todo lo que dijo Orochimaru antes de darse la vuelta y desaparecer en el callejón oscuro. El hombre había dicho qué favor necesitaba, si Minato lo cumplía o no, dependía de él. Pero esas palabras crípticas que Orochimaru había dejado atrás fueron la primera pista que Minato tuvo para comprender el misterio frente a él. Era un acertijo, y al resolverlo podría obtener una respuesta. No fue mucho, pero fue un comienzo. Y le gustara esa respuesta o no, tenía que llegar al fondo y discernir la identidad de este chico misterioso y su grupo. Afortunadamente, tuvo algunas semanas antes de que Konoha terminara de reorganizar sus fuerzas y estrategia bajo el liderazgo de Danzo y Shikaku Nara. Hasta entonces, se detuvieron todas las ofensivas importantes y se le dio este tiempo para lamentar la pérdida de su alumno. Pero la mejor manera de hacerle justicia a Kakashi era capturando a este chico pelirrojo. En ese aspecto Minato estuvo de acuerdo con Orochimaru. El Hokage puede querer la cabeza del chico, pero Minato no estuvo de acuerdo con esa orden. Sin embargo, ese era un problema que debía resolverse en una fecha posterior. Por ahora, tenía un hijo al que visitar. Mientras reanudaba su caminata de regreso al hospital de Konoha, sus pensamientos se dirigieron hacia otra persona que le importaba pero que había fallado por completo. A diferencia de Kushina, que todavía tenía esperanzas de que Naruto sobreviviera, Minato conocía la dura realidad. Su hijo mayor era un buen shinobi, pero era solo un guerrero. Aún así, había esperado durante semanas cualquier noticia de su supervivencia. E incluso hizo investigaciones personales para localizarlo, envió detectives privados a buscar pistas sin escatimar gastos, pero todos regresaron con las manos vacías. Era como si Naruto simplemente hubiera desaparecido de la tierra junto con el resto de Uzumaki. Apretó los puños mientras imaginaba su vida si Obito también hubiera muerto. Si no fuera por el sacrificio de Kakashi, también habría perdido a su último hijo. No pasó un solo día en el que no se odiara a sí mismo por su impotencia cuando le quitaron a Naruto y a Kushina y lo entregaron a Uzu. Había sido impotente en ese entonces como un humilde chunin al igual que Kushina. Fue esta tragedia e injusticia lo que lo impulsó a seguir adelante. Durante años, se mejoró implacablemente a sí mismo y ascendió de rango para llamar la atención del Hokage y los otros líderes. Había soñado que si se convertía en Hokage podría haber encontrado una manera de recuperar a su hijo mayor, incluso si eso significaba amenazar a Uzu con la guerra si se negaban. La tercera gran guerra ninja, por trágica que fue, le había dado esa oportunidad, pero su hijo había muerto antes de que su padre pudiera devolverlo a su verdadera familia. Minato incluso había planeado asumir toda la culpa de esta tragedia, decirle a Naruto que era su culpa y no culpar a Kushina. Al menos de esa manera, Kushina y Naruto podrían haber encontrado la felicidad el uno en el otro después de años de separación. Incluso si eso significara que su hijo lo odiaría por el resto de su vida, Yaiko corrió por las tierras familiares de Ame con una leve sonrisa en los labios. Incluso la lluvia fría que caía del cielo no le molestaba. Porque por primera vez en su vida había podido actuar como un shinobi, sobre todo, ser parte de algo que posiblemente podría cambiar su mundo. Sus ojos miraron a la persona que había hecho que todo sucediera. Tenía que admitir que había más en Naruto de lo que el propio Yaiko y los demás habían pensado inicialmente. En lugar de ser el bruto como Conan había imaginado, era un ninja bastante astuto.
Pero lo que realmente inspiró a Yahiko fue este sentimiento de invencibilidad cuando estaba cerca de este chico. Con él, Yahiko incluso sintió que conquistar el mundo entero no era imposible. ¿De qué estás sonriendo, idiota?, preguntó Naruto irritado, incluso mientras seguía corriendo por delante de Yahiko. Nada en particular. Naruto inclinó levemente la cabeza para mirar al chico más joven y negó con la cabeza cuando en los ojos de Yahiko vio algo que nunca había esperado ver antes. Se sintió bien salvar a esa gente, Naruto, dijo Yahiko después de un momento. Controla tus sentimientos, Yahiko. Los amigos de hoy pueden ser los enemigos de mañana, nunca expongas tu espalda ni siquiera a un amigo sin importar qué, advirtió Naruto. Realmente eres un fastidio, y dijo Yahiko decepcionado, mientras alcanzaba a su nuevo amigo. Vio una mirada angustiada visible en los ojos de Naruto que lo sorprendió bastante. Son las personas más cercanas a nosotros las que más nos lastiman, dijo Naruto con tristeza. Pero aún luchamos por ellos, respondió Yahiko humildemente. Naruto decidió no comentar sobre esa filosofía. Para cada uno su propia vida y muerte, ¿cuál será nuestro próximo paso?, preguntó Yahiko seriamente, tratando de desviar el tema. Eso depende de Suna. Si están de acuerdo en negociar, entonces tengo algunos planes en la tienda. Si se niegan, entonces simplemente permitiré que Konoha los destruya por completo. Aunque dañe mucho a las fuerzas de Konoha en la guerra, dijo Naruto astutamente, ¿no es eso un poco extremo?, preguntó Yahiko vacilante. No hay necesidad de más tontos en este mundo. Algo que se supone que debe morir y no se pudrirá eventualmente, sea ese hombre o nación. Si Suna sueña con derrotar a Konoha en esta guerra por su cuenta, deberían quedarse en la cama y seguir soñando. ¿Eres realmente un duro, no?, preguntó Yahiko con voz resignada. Prefiero la realidad. De todos modos, no dejes que esta pequeña victoria pase por encima de tu cabeza. Konoha es como un toro poderoso, Iwa es el mismo. Los hemos golpeado a ambos brutalmente, lo que los ha dejado atónitos por unos momentos. Pero no se equivoquen a ambos. Estos grandes pueblos tomarán represalias con un poder nunca antes visto. Esa es la única manera que tienen de recuperar su orgullo perdido y mantener a sus ninjas motivados, tal vez incluso mostrar su poder, explicó Naruto con franqueza. ¿Quieres decir que Iwa atacará a Ame aún más mal?, preguntó Yahiko preocupado. Por supuesto. El orgullo de Iwa nunca permitirá ser golpeado por una pequeña nación como Ame. No pasará mucho tiempo antes de que ataquen de nuevo, esta vez con el triple de números y ferocidad. Ambos subieron a una pequeña cima y cuando llegaron a la cima, les aguardaba una vista fascinante. Frente a ellos se extendía un vasto mar en el otro extremo del cual podían ver la ciudad capital de Ame. Yahiko sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras el orgullo y el miedo ardían en sus ojos al ver su hogar. Orgullo por lo que estaba luchando y miedo por lo que le esperaba a su débil nación en el futuro cercano. Miró a su amigo para ver la misma expresión tranquila y serena en su rostro. Sus penetrantes ojos azules tomaron la vista ante él sin un breve destello de emoción. El peligro que los esperaba a todos no pareció afectar su lenguaje corporal confiado y desafiante en lo más mínimo. ¿Va a empeorar, no?, preguntó Yahiko honestamente, ganando un asentimiento a cambio. He derramado mucha sangre antes, definitivamente derramaré mucha más en el futuro. Al final, todo lo que importa es lo que toda esa sangre cambió para el mundo, respondió Naruto con calma. ¿No tienes miedo de nada? ¿Cómo puedes seguir luchando sabiendo, titubeó Yahiko, que probablemente podría perder?, preguntó Naruto con una sonrisa. Sí, el sonriente Uzumaki miró al cielo oscuro sobre él y en las nubes vio las cenizas de su nación destruida, los cadáveres de su clan asesinado, la burla que era su familia. Luego miró a Yahiko, quien se sorprendió por la mirada en los ojos de Naruto. Ya no tengo nada que perder. Pero aún así, lucharé. Esa confesión desgarradora y la determinación en los ojos de este chico encendieron algo profundo en el corazón de Yahiko. Su puño se cerró con fuerza mientras miraba a su casa. Si Naruto, que había perdido todo, estaba tan decidido, él también lucharía hasta su último aliento por todo lo que amaba para no perder eso. Naruto sonrió satisfecho al ver la resolución silenciosa de Yahiko antes de que su mirada se desviara hacia el cielo. Cumpliré mi promesa, Katsuro-sama. Y ganaré algo que saciará esta sed en mi corazón. ¿Ese es mi sueño? ¿O un enemigo fuerte? El rostro de su padre apareció en las nubes mirándolo. Minato Namikaze, ¿ocuparás ese papel? Capítulo 23. El pasado. Quemó agujeros en la pared en blanco frente a él. Odiaba los hospitales. Odiaba la fatalidad que le provocaban.
Y odiaba que la gente lo mirara como lo estaba haciendo el grupo actual en la habitación abandonada de Dios. Akeno estaba lívido. Prácticamente podía sentir su mirada asesina desde un lado mientras terminaba de acariciar su cuello y todas las partes que se habían desgarrado durante su pelea con su padre mortal. Debería estar muerto dado que se enfrentó al destello amarillo. Si solo el mundo supiera quién era, entonces sabrían que era difícil de matar incluso para ese hombre. Tenía una ambición por la que valía la pena vivir. Un sueño que no podía permitirse fallar muriendo, un futuro por el que sacrificaría todo. Incluido él mismo. Fue esta persona autodestructiva la que lo hizo invencible y una fuerza a tener en cuenta. Para empezar, nunca tuvo nada que perder y por eso fue elegido para ser la espada de Uzu. Incluso después de la prematura desaparición de la aldea, su arma seguía haciendo su trabajo como estaba entrenada. Desafortunadamente, sus amigos no entendieron eso. Y tampoco la gente de Ame tal vez, excepto Yaiko, quien actualmente también estaba recibiendo miradas de muerte de Conan. ¿Dónde diablos desaparecieron ustedes dos? Hirvió Akeno, apenas reprimiendo su impulso de estrangular a su amiga. Si ella no tuviera sentimientos por él, ella misma lo habría matado por casi morir. Las heridas que había recibido eran graves y evidenciaban una pelea seria. Cosas personales. Akeno se quedó boquiabierto. Ella literalmente lo miró fijamente en estado de shock mientras Nagato acariciaba su frente con un suspiro. Estos dos eran como hielo y fuego. Yaiko debe estar dando una respuesta similar cuando Conan se acercó a él también con una mirada mordaz en sus ojos. ¿Qué? Él. Infierno. Hiciste. Tú. ¿Haces? Ella prácticamente siseó, lástima que estaba tratando de interrogar a un asesino entrenado que tenía barreras y un equipaje más alto que la famosa montaña de Konoha. Naruto los miró a todos sin inmutarse. Podrías haber muerto, Naruto, dijo Akeno preocupado. Yo no, refutó con calma, con demasiada calma para que sus amigos y camaradas lo entendieran. No tienes habilidades de autoconservación, se burló Conan, mientras le ponía los ojos en blanco. Soy un asesino, ocúpate de eso. Hubo un incómodo silencio en la habitación cuando todos los ojos se volvieron hacia Yaiko en busca de una respuesta al misterio de dónde habían desaparecido los dos y por qué Naruto regresó con bastantes heridas graves. Para sorpresa de todos, Yaiko, por lo general cooperativo, se encogió de hombros en negación. Si él no quiere hablar de eso, yo tampoco, dijo Yaiko honestamente, lo que le valió miradas asesinas de los demás y un asentimiento de agradecimiento de Naruto, que en sí mismo decía mucho de lo lejos que habían estado los chicos. Ven en su amistad recién establecida. Pero también significaba que la pelota estaba de vuelta en la cancha de Naruto y tenía 3 adolescentes enojados mirándolo. Incluso Nagato parecía molesta por un cambio que generalmente no sucedía. Es mejor si ustedes no saben mucho menos involucrarse, murmuró con cansancio, ¿y él llega a ser? Preguntó Akeno, el dolor claramente visible en sus ojos. De hecho, hizo que su frío corazón se sintiera un poco culpable, pero se recordó a sí mismo que Akeno estaba construyendo una vida decente para sí misma en Ame. Lo mismo sucedió con Nagato, si las cosas progresaban como estaban, entonces Akatsuki estaría en el centro de una brutal guerra mundial y no quería que sus amigos fueran parte de esa tormenta de mierda. Esta fue su pelea. Su vio potencial en Yaiko y el chico quería cambiar el mundo. En el momento en que Naruto viera que Yaiko se comprometía, lo mataría o borraría sus recuerdos sobre Akatsuki y él. Era duro, pero era la forma en que había trabajado durante años, era la forma en que había sido entrenado para vivir y respirar todos los días de su vida. No quiero pelear, Akeno, dijo con calma, ¿continúas con el plan, no? Naruto se congeló. Maldijo Nagato por su visión de lejos. Su amigo lo conocía muy bien para descubrir la verdad oculta. Maldito sea. Akeno miró a Nagato y luego a Naruto con una clara conmoción y una traición ardiendo en sus ojos. Conan no entendió lo que estaba pasando y miró a Yaiko, quien era su amiga y continuó ocultándole cosas. ¿Por qué? Preguntó Akeno con incredulidad. ¿Sabes por qué? Escupió Naruto, haciendo que Akeno gruñera. Tenemos que dejar el pasado atrás, Naruto. Ahora tenemos un hogar real. Podemos construir un futuro, instó apasionadamente. ¿Y olvidar todo lo que ha sucedido? Tal vez puedas y es bueno para ti. Pero no puedo, no lo haré, apretó los dientes con frustración y apretó los puños con fuerza. ¿Sobre qué diablos estáis hablando, chicos? Siseó Conan, aparentemente alguien tiene una venganza y no va a parar y hizo un gesto con un gesto de Nagato, haciendo que Conan volviera a mirar a Naruto con una mirada puntiaguda que decía hablar. No lo hizo.
Ella lo fulminó con la mirada. Él le devolvió la mirada. Ella frunció el ceño. Él le devolvió el ceño. Eres un amigo de mierda, y insultó ella. Él ni siquiera se inmutó. Él lo sabía. Dime algo que no sepa ya. Saltó de su cama y antes de que nadie pudiera protestar se convirtió en humo oscuro y desapareció por la ventana. Yaiko también se retiró rápidamente mientras ambos Uzumaki miraban a Conan. Lo hiciste peor, refunfuñaron, es la verdad, dijo, pero se sorprendió cuando ambos negaron con la cabeza. Es un buen amigo y puedes confiar en que te respaldará sin importar lo que pase, dijo Yaiko con convicción. Vino por mí cuando fui capturado a pesar de las probabilidades. Arriesgó todo, incluida su vida, para mantenernos a todos a salvo y dejarnos llegar a Ame. Es una persona difícil de tratar debido a su pasado, explicó Akeno con paciencia. Tengo la sensación de que no tuvo una buena vida, murmuró Conan, ganándose miradas cautelosas del dúo Uzumaki. Hay razones concretas de por qué nos preocupamos por él incluso si es un idiota la mayor parte del tiempo. Si te cuenta su historia algún día, tú también lo entenderás, Conan parpadeó ante las palabras de Nagato. Solo aumentó la misteriosa historia de un Naruto Uzumaki y solo la instó a descubrir su verdad aún más. Si tan solo permitiera que la gente se acercara a él para empezar. Caminó en silencio por las calles de Ame. Estaba molesto. No le importaba si estaba completamente empapado de la cabeza a los pies o el hecho de que pudiera enfermarse o que su piel se enfriara cada segundo. Pero la brutal verdad era que su cabeza estaba hecha un desastre. La misión contra Konoha había cambiado muchas cosas para él y necesitaba controlarse a sí mismo si alguna vez quería lograr sus objetivos. Tenía que pensar, porque era bueno en eso. Tenía que dejar de ser Naruto y pensar como el asesino para el que fue entrenado. Tenía que comportarse como el candidato del infame programa de cazadores. Su lucha contra Minato había mostrado una clara brecha en sus niveles de poder. Seguro que había sobrevivido, pero no fue suficiente porque mientras el Destello Amarillo y otros líderes poderosos de Konoha estuvieran pidiendo, su sueño de destruir esa aldea nunca tendría éxito. La única forma en que podía lograrlo era volviéndose más fuerte, mejor, más rápido y más agudo que sus enemigos. Y la única forma de ganar eso era a través de una formación. Respiró hondo mientras llamaba a la puerta de la pequeña cabaña frente a él. No sabía por qué estaba aquí y le iba a pedir ayuda a alguien como ella. Pero tampoco podía ignorar la necesidad de mejorar. Galatea abrió la puerta después de unos momentos y vio a un empapado Naruto Uzumaki parado en su puerta. Había un fuego en sus ojos junto con una determinación que la hizo sonreír. Entréname. Ella arqueó una ceja perfecta ante su demanda/solicitud. Por supuesto, enseñarle a controlar sus poderes era parte de la oferta que se le hacía si le ofrecía sus servicios a Ame. Pero Galatea no había pensado en que él se lo pidiera por sí mismo y nunca fue de las que repartían algo sin un propósito. Mucho menos entrenamiento. ¿Qué cambió? Preguntó deliberadamente, mirándolo fijamente a los ojos. Naruto estaba impresionado. No sintió ni un ápice de miedo en su cuerpo incluso cuando le dio una mirada amenazante. La mujer era hermosa pero sabía que podía matarlo si quería también. Y ahora mismo sus ojos peligrosos buscaban una respuesta honesta. Cualquier otra cosa y ella lo echaría. Conocí a mi pareja, confesó, el Destello Amarillo es un enemigo digno. Si estaba sorprendido por su admisión, no lo demostró detrás de su expresión pétrea. La única forma en que podría haber sabido esa verdad era si lo hubiera seguido y lo hubiera visto todo sucediendo con sus propios ojos. Lo que lo aterrorizaba era el hecho de que nunca sintió su presencia. Ella debió haber visto la tormenta que estaba rugiendo dentro de él mientras le dirigía una mirada misteriosa. Tu gloria camina de la mano con tu perdición, dijo con seriedad, y lo vio endurecer su mirada. Quiero ser el mejor. ¿Puedes obligarme? Preguntó con piedra. Puedo. Pero la pregunta es si sobrevivirás a mi entrenamiento. No será lo mismo que el programa de cazadores. Él se congeló. No había forma en el infierno de que pudiera saber sobre esa parte de su vida. Ese programa fue lo que lo convirtió en la persona que era hoy. Era un oscuro secreto que los pacíficos líderes de Uzu mantenían oculto a su propio clan y al resto del mundo. Y, sin embargo, esta mujer lo sabía o al menos pretendía saberlo. Ame no es una nación poderosa. La única forma de sobrevivir es estando un paso por delante de nuestros competidores. La información es el verdadero poder en el mundo ninja. Sabemos quién eres y quién se suponía que eras para Uzu, un Ter. Informó Galatea honestamente, estás pisando terreno peligroso, mujer, le advirtió. Ella ni siquiera se inmutó. Ame no acepta ni apoya las acciones de Akatsuki.
Pero no somos tu enemigo mientras no nos dejes convertirnos en uno, fue otra lección importante que había aprendido hoy. Ame y su liderazgo eran más de lo que había pensado inicialmente. Serían buenos si hubieran logrado reunir tanta información e incluso espiarlo sin que él lo supiera. El mensaje fue claro. Eres un activo. Uno útil que tiene un gran valor pero que se puede quemar en cualquier momento. Soy una persona peligrosa, advirtió nuevamente, lo eres. Pero, de nuevo, eres un niño pequeño, si eliges aceptar eso o no, depende de ti. No eres la primera persona que ha sufrido o ha sido agraviada en este mundo, pero podemos ver que estás uno de los pocos que tiene el poder y la ambición de cambiar el funcionamiento de este mundo. Pero usted no es lo suficientemente fuerte todavía, explicó Galatea francamente, lo sé, admitió con amargura. Galatea lo miró fijamente durante un largo rato, buscando en sus ojos respuestas a cualquier pregunta que tuviera en su corazón. Naruto se había enfrentado a varios ninjas formidables en su vida y solo unos pocos tenían el poder de mantenerlo nervioso. Esta mujer era una de esas, porque no podía sentir una sola emoción de ella. Las personas, por muy complejas que sean, siempre sienten emociones. O abiertamente o en lo más profundo, pero esta mujer era como el vacío. Cuanto más profundo buscaba cualquier sentimiento, más vacío se volvía. Entonces descansa un poco por ahora. Domino Squad tendrá una nueva misión pronto y esta no tiene nada que ver con la seguridad de Ame, dijo Galatea misteriosamente. ¿Por qué tengo la sensación de que no me gustará? Preguntó sarcásticamente. Adiós, Naruto, parpadeó cuando ella le cerró la puerta en la cara. Si alguna vez hubo una señal para terminar una conversación, esta seguramente los superó a todos. Y aquí pensaba que era el mejor idiota, ahora no solo había conocido a alguien que lo superaba en poder y habilidad, sino también a alguien que era más frío y severo que él. Le hizo preguntarse, ¿en qué diablos me estoy metiendo? Día siguiente, Conan llegó a uno de los pocos campos de entrenamiento preciosos que Ame había desarrollado a lo largo de los años. El hecho de que se extendiera una barrera especial a lo largo del área para mantener a raya la lluvia demostró la importancia de estos terrenos. Había frondosos árboles verdes repartidos en bastantes acres y la luz artificial iluminaba muchas partes del campo. Todavía era un misterio para ella cómo demonios lograron sus científicos desarrollar este lugar. Eran apenas las 5 de la mañana y siempre venía aquí para entrenarse antes de que llegara cualquier otro ninja para hacer lo suyo. Pero hoy alguien se le había adelantado. Vio los signos reveladores de destrucción en todo el campo de batalla con decenas de kunai y shuriken incrustados en maniquíes objetivo cuidadosamente colocados. Había marcas de quemaduras en grandes áreas del suelo, cráteres profundos del tamaño de un pequeño elefante y fuegos furiosos en varios rincones. ¿Fue un desastre o alguien estaba realmente enojado? Se tensó cuando sintió un par de ojos sobre sí misma. Sacó su kunai oculto y lo dejó navegar a sus espaldas donde chocó con su contraparte con un estruendoso sonido metálico. La atmósfera se volvió helada y el aire mismo se volvió helado, se armó de valor mientras las avispas de energía oscura se arremolinaban a su alrededor como un tornado furioso. Destellos de su última batalla rabiaron por su mente. Sabía que un pequeño desliz y este ninja podría acabar con ella, pero lo mismo sucedió con él. Pero para su decepción, su oponente no quería una pelea en este momento cuando se materializó entre el humo oscuro. Conan escondió su mueca, siempre le daba escalofríos cuando hacía eso. Le hacía parecer inhumano, no es que le importara lo que ella pensara. Se miraron el uno al otro y ella notó que él no llevaba nada en el pecho exponiendo sus músculos bien tonificados para que ella los viera. Para su crédito, Conan no dejó que el calor ardiente dentro de ellas mostrara en sus mejillas y en su lugar lo miró con una expresión tranquila. Pareces ocupada, y dijo ella con cuidado, mientras él la miraba con los ojos entrecerrados. No estoy de humor para hablar en este momento, se despidió casualmente, y simplemente se dio la vuelta para alejarse cuando sintió un trozo de papel afilado rozar su mejilla. Él la miró por el rabillo del ojo incluso mientras la sangre goteaba por su mejilla desgarrada. La única razón por la que logró hacer eso fue porque él lo había permitido. Y ambos lo sabían, estás de suerte. Porque yo comparto ese sentimiento, dijo Conan con frialdad, nadie la despidió así. Algo dentro de su voz lo hizo sonreír. La niña tenía agallas y no era alguien a quien le gustara que lo empujaran, lo que hacía con casi todos en su vida. La mayor parte del tiempo, ¿quieres bailar? Desafió, ella le devolvió la sonrisa. Te patearé el trasero. ¿Pero dónde está la diversión en eso? Ella desafió con confianza, nombra tu premio entonces. Algo peligroso brilló en sus ojos cuando lo dijo así.
Vio la pura mirada indiferente en sus ojos mientras la miraba, como si ella no fuera alguien a quien él considerara igual. La enfureció, el hecho de que él fuera un idiota y no pretendiera rehuirlo siempre la ponía de los nervios. Pero después del indicio de ayer de Nagato y Akeno acerca de que había más en él que ser una persona grosera, estaba interesada en conocerlo un poco. Y si tenía que darle una paliza por eso, que así fuera. Te gané. Y tú respondes algunas preguntas mías, dijo Conan directamente, del mismo modo estuvo de acuerdo, Conan asintió a cambio. Ella estuvo en su espacio personal en un instante y envió una fuerte patada directamente a su torso. Estaba preparado para eso y simplemente la agarró de la pierna y se dio cuenta de su error. La pierna que había agarrado se convirtió instantáneamente en un afilado shuriken de papel que le atravesó la mano limpiamente enviando sangre por todas partes. Se estremeció, pero contuvo el siseo y permitió que su chakra se volviera loco, alejando a la peligrosa chica de él. Conan, a pesar de haber sacado sangre por primera vez, mantuvo sus emociones bajo control sabiendo que podía usarlas en su contra. Y ella no iba a perder este partido. Ella saltó cuando los rayos oscuros estallaron de sus manos y corrieron hacia ella. Conan tuvo que usar toda su velocidad y reflejos para no quemarse, él usó su retiro como una oportunidad para acercarse mientras continuaba con sus ataques. Un puñetazo brutal conectó con su barbilla cuando él se acercó y evadió su movimiento para bloquearlo. Ella fue enviada alto en el aire y él brilló justo a su lado listo con una patada lateral que ya estaba en camino. Conan se convirtió en una tormenta de papel y trató de rodearlo, pero había anticipado tal movimiento y también se convirtió en humo oscuro. Una masa de papel y humo se arremolinó acaloradamente. Ambos vieron sus mitades superiores arremolinándose en las masas y no pudieron evitar sonreír. Eso fue hasta que vio una serie de etiquetas explosivas mezcladas en la tormenta de remolinos de papel. Gruñó pero su voz se ahogó entre la serie de explosiones que sucedieron a su alrededor. En lugar de algunas explosiones seleccionadas, Conan continuó quemando más de sus etiquetas explosivas siendo plenamente consciente de lo peligroso que era. Ella no cedería hasta que él admitiera la derrota o fuera golpeado. Apretó los dientes cuando vio que sus explosiones eran absorbidas por un creciente tornado de oscuridad. Francamente, fue intimidante. Inmediatamente sintió el peligro y se retiró justo a tiempo cuando una ola de chakra oscuro golpeó brutalmente su antiguo lugar. Conan se transformó rápidamente de nuevo en su cuerpo y lo vio haciendo lo mismo mientras aterrizaba en el suelo. Ni siquiera había un rasguño en todo su cuerpo, las explosiones no le habían hecho daño. Ella lo vio sacar su kunai oculto y le devolvió el gesto. Ambos sonrieron desafiantes, un choque de armas fue entonces. El primer par de kunai chocó entre sí seguido de otro y otro. La propia Conan estaba en el lado perdedor de la batalla cuando sus ataques de kunai estaban siendo contrarrestados por respuestas aún más rápidas de él. Apretó los dientes luchando contra el dolor cuando sintió un par de ellos rozar su piel. Pero ninguno de esos ataques fue letal a diferencia de sus explosiones anteriores, ella lo miró enojada por tratarla como a una niña cuando era una ninja entrenada. Él entendió la indirecta y puso los ojos en blanco, pero ella se puso aún más alerta cuando un destello peligroso cobró vida en sus ojos. Hizo un sello a mano y el siguiente par de kunai que arrojó se multiplicó en casi 100 más. Todos corrieron directamente hacia ella, trabajó rápido. Conan se convirtió en papel y se arremolinaba sobre la pared de kunai que pasaba inofensivamente debajo de ella. Sin embargo, eso la dejó abierta para su próximo ataque. Sintió un rayo conectando con su brazo, pero a diferencia de los ataques normales de este elemento, el rayo era oscuro. El parche de su piel se quemó instantáneamente hasta convertirse en un crujiente oscuro y fue enviada a navegar. Fue un golpe rasante otra vez, pero dolió como una perra. Mientras se estrellaba y rodaba por el suelo, Conan lo vio correr hacia ella. Él había dejado de jugar, lástima que ella también lo hubiera hecho. Naruto parpadeó sorprendido cuando sintió que su chakra era suprimido. Sus ojos se enfocaron en la única persona en el área. No podía creer la visión de Conan arrodillada sobre un pie con las manos entrelazadas con fuerza. Había una clara señal de restricción y presión visible en sus ojos cuando la hizo moverse contra él. Sintió su chakra invadiendo su cuerpo tratando de apoderarse de su control absoluto. Lo enfureció. Conan apenas había comenzado a ganar terreno cuando sintió que se volvía loco. Galatea le había estado enseñando este movimiento durante algunas semanas con la esperanza de mantenerlo bajo control durante las misiones o eliminarlos y volvía su espada contra Amegakure.
De cualquier manera, en caso de que Galatea estuviera ausente o muerta, sería Conan a quien se le confiaría la tarea de detener al hombre que actualmente cargaba hacia ella. Era peligroso conectar su chakra con el suyo, era como chocar dos elementos opuestos, pero ella lo hizo de todos modos. Sin embargo, la técnica también la expuso a él por completo. Parpadeó cuando sintió que aparecían destellos ante sus ojos. De un niño temblando solo en montañas heladas. De un niño golpeado hasta convertirlo en una pulpa ensangrentada por instructores décadas mayores que él. De un niño que gritaba a sus padres, familiares y amigos mientras era interrogado brutalmente una y otra vez por sus propios miembros del clan. De un niño que intenta comer su comida solo con sus pequeñas manos torcidas en un ángulo extraño. Y al momento siguiente, los destellos se detuvieron y vio a un Naruto Uzumaki asesino a centímetros de su rostro. Sintió el afilado kunai apuntando a su pecho pidiendo ser sumergido dentro. Sus ojos se conectaron y ella supo que había visto algo que se suponía que no debía ver. Vio algo profundamente privado. Y vio toda la fuerza de voluntad que estaba usando actualmente para no quitarle la vida aquí mismo. Su pequeño fósforo había ido más allá de una línea y ella lo sabía. No vuelvas a hacer eso, siseó, y ella bajó la cabeza. Lo siento, podía sentir el aura asesina irradiando de él y decidió no preguntar nada sobre los destellos que vio. O arriesgarse a que su vida acabe aquí. Sin embargo, independientemente de si quería o no, ahora sabía algo sobre él. Concretamente, su doloroso pasado. Sintió que él tomaba respiraciones profundas para calmarse y permaneció inmóvil para parecer lo menos amenazante posible. Conan no pudo evitar sentirse culpable por ver algo que era personal para él, sabía que si las situaciones fueran al revés, se habría sentido igualmente o incluso más enojada si le sucediera lo mismo. Puede que no hubiera dejado de hacerle daño. Maldito Galatea por no decirle nunca sobre este efecto secundario de tratar de dominar sus poderes. A veces podría ser el mar silencioso y en otras el océano violento. Ella había comenzado a darse cuenta de lo impredecible que era. Conan se relajó cuando le quitó el kunai prendido contra su pecho. Ambos respiraban con dificultad y ella pudo ver de cerca su pecho tonificado que subía y bajaba. Y esta vez sus mejillas se tiñeron un poco, vio el impacto que su proximidad estaba teniendo sobre ella y se retiró lentamente. Su rubor se desvaneció, pero su respiración errática y su mirada de halcón que lo estaba mirando le contaron una historia completamente diferente. Esto nunca sucedió. ¿Está claro?, preguntó Naruto con seriedad, y Conan vio su oportunidad. No diré nada si puedes contestar algunas de mis preguntas, pidió Conan. El pelirrojo le dirigió una mirada calculadora y sopesó los pros y los contras de permitirle ese tipo de oportunidad. Aún así, se suponía que no debía ver los recuerdos del programa Hunter. Akeno y Nagato tenían una idea de lo que había pasado en su entrenamiento, y Conan acababa de ver la punta del iceberg. Sin embargo, aún así esos recuerdos eran parte de la oscura historia de Uzu que nunca revelaría a nadie. No a sus amigos, a los miembros de su clan ni a nadie más. Cambiaría su opinión sobre su antigua aldea perfecta. Está bien. Pero nada demasiado personal, cedió. Ella sonrió levemente pero se mordió el labio. ¿Podrías ponerte algo de ropa?, preguntó Conan vacilante, tratando de no mirar fijamente su pecho y su rostro harapiento. Ella lo vio levantar una ceja perfecta mientras una pequeña sonrisa arrogante jugaba en sus labios. No, ella lo fulminó con la mirada. Simplemente amenazó con irse, lo que la hizo enojar, pero obtener respuestas a sus preguntas era más importante, por lo que decidió ignorar su atractivo físico por ahora. No es de extrañar que Akeno se sintiera atraído por él. Haz tus preguntas, señaló, ganándose un asentimiento de ella. ¿Alguna vez vas a dañar mi aldea?, preguntó ella seriamente, y lo miró fijamente a los ojos. No. Pero si tu aldea alguna vez traiciona a mi gente o se vuelve contra mí, no me quedará más remedio que destruirte, confesó. Conan asintió. Fue una respuesta justa y se sintió aliviada al escuchar eso de él personalmente. Por supuesto, sabía que él nunca dañaría a Ame mientras un solo Uzumaki fuera parte de eso, pero Conan tenía la sensación de que era una persona que cumplía sus promesas. Lo vio esperando pacientemente su siguiente pregunta. ¿A dónde desaparecieron tú y Yaiko?, preguntó ella seriamente y lo vio fruncir el ceño. No responderé esa pregunta por tu propio bien, Conan. Y me gustaría que respetaras mi deseo, sugirió, haciéndola suspirar, pero para su sorpresa, ella asintió con la cabeza. ¿Qué planes tienes para hoy?, Naruto parpadeó. No esperaba eso, pero le hizo pensar en sus planes para hoy.
Podría visitar a sus amigos, pero sabía que volverían a molestarlo sobre su paradero durante los últimos días, no estaba de humor para el sexo, por lo que el burdel estaba fuera de la lista, no tenía misiones ni reuniones de equipo a las que asistir, y Galatea aún tenía que darle los detalles de su entrenamiento. Entonces, mientras él estaba ocupado pensando que su silencio puso nervioso a Conan, decidió ser valiente para variar. Me gustaría que pasaras un día conmigo, dijo Conan con franqueza, sacándolo de sus pensamientos. ¿Por qué? Soy no la persona más agradable para pasar el tiempo. Soy un idiota, ¿recuerdas? Preguntó sarcásticamente, pero ella lo miró a los ojos de manera uníforme. Mi solicitud sigue en pie, él la miró fijamente. Sus ojos tomaron su forma completa de la cabeza a los pies. Seguro que era hermosa, no su tipo habitual, pero sí interesante. Ella no era fácil de convencer y no lo regañaba constantemente a diferencia de Akeno, y él podía elegir no responder a sus preguntas sin sentirse culpable a diferencia de sus amigos. Ella también era una ninja capaz y podía respetar eso. A excepción de sus entrenadores, nadie más había podido reprimir sus furiosos poderes oscuros en la batalla, ni siquiera un poco. Ella fue la primera, concedido que él no quería que ella viera sus recuerdos ocultos, pero se había ganado su respeto con su confianza y actitud audaz. Aún así, no pudo evitar meterse con ella. ¿Me estás invitando a una cita, Conan? Preguntó con picardía, la sonrisa todavía estaba plasmada en su rostro. Para su sorpresa, ella levantó una ceja perfecta y cruzó los brazos contra su pecho. No. Él sonrió un poco más ante su respuesta. Está bien, encuéntrame en la torre del reloj en 2 horas. Y estarás pagando los gastos del día, dijo rotundamente, un poco tacaños, ¿verdad? Se burló ella juguetonamente, él se encogió de hombros. Amo mi dinero, mujeres. Además, eres tú quien me invita a una cita, respondió. De repente se congeló cuando ella invadió su espacio personal y estaba a solo centímetros de sus labios. Prácticamente podía sentir su respiración y aumentaba los latidos de su corazón. Es no una fecha, repitió de nuevo, aunque esta vez su voz había adoptado un tono misterioso. ¿Por qué? Preguntó con curiosidad. Se tensó y dejó de respirar cuando ella se inclinó más cerca y ahora estaba junto a su oído y le susurró, porque una cita real hubiera volado tu mundo. Él permaneció inmóvil mientras ella le susurraba esas palabras al oído de manera casi seductora y desapareció del área dejando un leve rubor en sus mejillas. Trató de calmar los latidos erráticos de su corazón, pero simplemente se negó a atender su solicitud, por lo que suspiró y se masajeó la frente mientras susurraba, mujer loca. Sin embargo, aún así, no pudo evitar sentirse intrigado por lo que Conan tenía reservado para él. Capítulo 24. Lo oculto. Naruto tenía el ceño fruncido en su rostro mientras marchaba de regreso a sus habitaciones temporales asignadas por el propio Hanzo. Su mente estaba actualmente preocupada por una serie de pensamientos conflictivos que más bien habían escapado a su memoria usualmente aguda. Aunque la pura prueba de asegurarse de que su clan sobreviviera en este mundo podría haberlo distraído del tema importante. ¿Cómo se descubrió la ubicación de Uzu? ¿Y por qué la próspera pero pequeña nación se había convertido en un objetivo común para 3 grandes aldeas? Ahora que lo pensaba, Uzu tenía buenos guerreros pero no los suficientes para derribar el actual equilibrio de poder del mundo ninja. Tenían técnicas destructivas y la capacidad de producir shinobi capaces de sostener bestias con cola, pero su clan siempre había empleado fuertes restricciones en ambos aspectos. Incluso las armas que produjo Uzu eran letales pero limitadas en cantidad. Uzu solo había sido un aliado lejano de Konoha y compartió su apoyo a cambio de proporcionar técnicas, Jinchuriki y compartir un vínculo familiar con la familia Senju, una vez dominante. Después de todo, tanto Senju como Uzumaki eran primos lejanos que habían acercado sus 2 aldeas desde el principio. El clan Uzumaki, aunque pacífico, no era ingenuo con la forma en que funcionaba el mundo. Habían creado su aldea en una ubicación remota y habían colocado trampas y barreras ocultas que habían impedido que los enemigos o incluso amigos descubrieran su verdadera ubicación. Solo aquellos invitados por los Uzumaki habían pisado alguna vez su aldea. Al menos eso fue lo que le enseñaron a Naruto, y, sin embargo, al final se descubrió la ubicación de Uzu. Las fuerzas enemigas llegaron rápidamente a sus puertas sin que las pérdidas graves tomaran al clan por sorpresa. No hubo tiempo para reaccionar, no hubo oportunidad de defenderse, solo masacre. Todo apuntaba a una posibilidad que hizo que el corazón de Naruto se enfriara. Llamó a la puerta del apartamento frente a él y no se decepcionó cuando Nagato la abrió.
Su amigo había decidido residir en el mismo edificio, ya fuera para vigilar a Naruto o simplemente para estar cerca de él, solo Nagato podía decirlo. Aún así, aprobó tener a su mejor amigo cerca de él. Aunque se sorprendió cuando también encontró a Akeno sentada en el sofá de Nagato bebiendo su té matutino. La adolescente de cabello plateado estaba igualmente sorprendida por su repentina llegada, pero instantáneamente lo ignoró y volvió a su té. Sin inmutarse, se sentó en la cómoda silla frente a ella. Ambos chicos intercambiaron un asentimiento mientras Nagato entraba a buscar café para su molesto mejor amigo. A pesar de que nadie dijo nada, Naruto no perdió el aire de decepción o los sentimientos de disgusto de sus dos amigos después de su pequeña disputa en el hospital con él sin involucrarlos con Akatsuki y haciendo todo solo en secreto. Lo peor de todo era que había involucrado a Yaiko, pero no a ellos dos. Había cruzado una línea y les había dolido. Cuando pasaron 5 minutos, no pudo aguantar más. Suspiró y decidió dejar salir algo, era difícil resistirse a las únicas personas que se preocupaban por él. Para alguien que nunca tuvo una familia, tener amigos como ellos significaba mucho para él y los valoraban mucho, incluso si no lo decía en voz alta y actuaba como un idiota la mayor parte del tiempo. Francamente, ya se habría vuelto loco, homicida o loco después de las cosas que había visto en su jodida vida si no fuera por estos dos. Tengo un medio hermano menor al que casi maté, nadie dijo que iba a ser amable con su pequeña revelación. A cambio, mi propio padre encantador me apuñaló en el cuello, dijo sarcásticamente con una risa. Se escuchó el sonido del ator de tazas rompiéndose en la cocina y también del lado de Akeno. Naruto no pudo evitar sorprenderse cuando la ira de Akeno se desvaneció en un instante y ella estaba frente a él dándole un abrazo aplastante. Nagato había regresado de la cocina y aunque sus ojos carecían de cualquier lástima por lo que Naruto estaba agradecido, Naruto no se perdió la pequeña tristeza en los ojos de Nagato después de escuchar esa revelación. Akeno fue una historia completamente diferente. Mientras que sus compañeros y amigos masculinos eran reservados y distantes, ella era un paquete de emociones y las llevaba en la manga. Era quien era y le permitió ser una ninja médica capaz, sin mencionar también una asesina experta. Sin embargo, Naruto no podía negar que su cálido cuerpo presionado contra el de él se sentía bien, al igual que sus manos recorriendo su cabello rojo o el hecho de que estaba susurrando palabras tranquilizadoras en sus oídos. Si hubiera sido cualquier otra persona, los habría rechazado, pero ella era la única que tenía el privilegio de siquiera intentar consolarlo así. Y en el fondo, Naruto se sentía culpable porque sabía que no se merecía esto. Porque era un asesino, un terrorista, un asesino a sangre fría. Independientemente de sus justas razones, sabía que había hecho cosas bastante desordenadas en su vida y que seguiría haciéndolo. Era un activo leal de Uzu, cuyo único propósito ahora era asegurarse de que las personas que destruyeron su nación lo pagaran con sangre. Pero estaría condenado si arrastraba a estos dos con él. Se merecían algo mejor incluso por cuidar a una persona completamente jodida como él en primer lugar. Puede que nunca diga esto en voz alta y actúe como un idiota la mayor parte del tiempo, pero se preocupaba por estos dos más que por cualquier otra cosa. Eran su hogar y quería compartir el lado bueno de su vida con ellos. Y si eso significaba hacer algunas concesiones y compromisos, entonces lo haría, obstinadamente, pero lo haría porque sabía que Nagato y Akeno valían la pena. Akeno finalmente dejó de abrazarlo después de unos largos minutos, lo suficiente para que Nagato se sentara en el sofá. Estoy bien, Akeno, murmuró Naruto, mientras ella le daba una mirada clara de incredulidad. No te mientas a ti mismo, Naruto, y lo amonestó, haciéndolo estremecerse apenas. Nagato solo le dio una mirada fija. Hizo que Naruto suspirara cansado. No importa lo que piense o cómo me sienta, dijo Naruto, recibiendo una ligera bofetada de Akeno en la mejilla. Nos importa, gilipollas, regañó Nagato, así es. Estuvo de acuerdo Akeno, mientras la pelirroja frente a ellos los miraba. Para su crédito, le devolvieron la mirada hasta el punto en que Naruto admitió murmurar bastardos obstinados que los hizo sonreír. Nadie dijo que era fácil ser amigo de Naruto Uzumaki, pero valió la pena porque al final del día, cuando la mierda golpeó el ventilador y no tenías a nadie más, puedes confiar en que él te respaldará y no te dejará solo. Al ver que no iba a ganar esta batalla, Naruto les contó todo. Comenzando con por qué se llevó a Yaiko con él, lo que Akatsuki le hizo a las fuerzas de Konoha, rescatando a los prisioneros Suna, conociendo a su medio hermano, los recuerdos que había visto de su madre cuidando a Obito y la pelea que tuvo con su padre, quien también sucedió. Para ser el destello amarillo. Decir que Nagato y Akeno estaban atónitos sería quedarse corto.
Usted debe nos han llevado con usted, dijo con amargura Akeno, pero él negó con la cabeza. No habría cambiado todo. El hecho de que les esté diciendo todo esto no significa que los quiera a los dos en Akatsuki. Ambos están trabajando duro para construir una vida aquí y están obligados a cuidar de nuestros hijos menores del clan. No puedo arrastrarlos a los dos conmigo, confesó Naruto. ¿Por qué sigues empeñado en vengarte, Naruto? Matar a Konoha Shinobi no cambiará nada, Uzu todavía está muerto, dijo Nagato con franqueza, y no se inmutó cuando la ira estalló en los ojos de Naruto. Nunca los perdonaré por matar a nuestra gente y apuñalar a nuestro pueblo por la espalda cuando más los necesitábamos. Gritó Naruto enojado, ¿y matarlos lo cambiará todo? Gritó Nagato, ¿por qué su amigo no podía entender que su búsqueda de venganza finalmente lo mataría o si sobrevivía nunca sería el mismo? Dejaría de ser un humano que era peor que la muerte. Suficiente. La severa voz de Akeno impidió que ambos chicos continuaran su pelea de gritos. Los miró a ambos y los desafió a hablar. Ninguno de ellos habló. ¿No vas a parar, verdad, Naruto? Preguntó Akeno a sabiendas. No. Nagato golpeó la pared detrás de él, desahogando toda su ira al escuchar eso. Akeno suspiró tristemente. Vieron que su testarudo mejor amigo empezaba a alejarse de ellos, pero se detuvo en la puerta. Los miró a ambos por el rabillo del ojo. Me preocupo por ustedes dos, pero este es el camino que he elegido. Una hora después. Tomó algún tiempo, pero después de pasar años de su vida al lado de alguien, puede predecir algunos de sus patrones de comportamiento. Y la Kunoichi que actualmente asciende por la torre del reloj era una asesina bien entrenada. Sin embargo, hizo que sus pasos se escucharan a propósito o se arriesgó a que el otro asesino la atacara en defensa. Para su alivio, él todavía estaba allí cuando llegó a la cima. ¿Qué pasaba con los hombres y la inquietud? A veces nunca entendía cómo los hombres podían ser tan cariñosos en un momento y ser unos idiotas absolutos en otro. Era un misterio por resolver para otro momento. Sin embargo, si había algo que sabía era el hecho de que la mayoría de los hombres siempre trataban de mantener ocultas sus emociones. Ya sea tristeza, depresión o dolor. La sociedad humana había implantado desde los albores de los tiempos el ritual de que los hombres fueran duros y no compartieran sus sentimientos. Fue mucho peor en el caso de los asesinos masculinos. Sin embargo, había visto la oscuridad y el dolor persistentes en él desde que regresó a Ame. Lo rodeaba, lo seguía, lo perseguía a cada momento. Lealtad. Si había algo que amaba de él era el hecho de que era fanáticamente leal a las cosas que realmente le importaban. Ya sea su aldea ahora destruida o sus dos únicos amigos. Iría al infierno y volvería para mantenerlos a salvo. Nunca podría olvidar el momento en que él se había ofrecido a morir por Uzu al lado de su Uzukage durante los momentos finales de su aldea. Cuando otros huían, estaba dispuesto a morir por una nación a la que había dedicado su alma. Hablaba de una convicción que solo los ninjas más auténticos podían poseer. Tampoco podía olvidar el hecho de que él vino por ella y los otros niños Uzumaki. Se infiltró profundamente detrás de las líneas enemigas, irrumpió en una base secreta, asesinó a todos los que se interpusieron en su camino, hizo que los científicos a punto de experimentar con los miembros de su clan murieran brutalmente y la rescató de una vida de horror. Ella nunca podría olvidar eso. ¿Por qué te molestas tanto conmigo? Preguntó en voz baja, su voz carecía de hostilidad. Solo una leve molestia. Akeno sonrió. ¿Por qué tú lo vales? Lo sintió tensarse al escuchar esas palabras. Él era su peor crítico y el hecho de que realmente creyera que no valía nada realmente la entristecía. Ella extendió la mano y entrelazó suavemente su mano derecha con la izquierda. No se resistió. Y hablaba de lo lejos que había llegado su amistad. Se quedaron en silencio durante varios minutos mientras Akeno pensaba en lo cómodos que estaban ambos en este momento. Recordó haberlo empujado a devolverle sus sentimientos en el pasado y lo a la defensiva que lo había puesto. Pero el tiempo le había dado la perspectiva de que Naruto llevaba demasiado equipaje de su pasado con el que tenía que lidiar primero antes de poder vivir realmente en el futuro. Tenía que darle tiempo. Pero, sobre todo, no quería perderlo solo porque lo presionó para algo para lo que no estaba listo. Después de su última traición por parte de su familia de sangre, necesitaba amigos. Ahora más que nunca, gente que no lo traicionaría ni lo abandonaría. Huele, ya sabes, Akeno estaba bastante sorprendida por la confesión que acababa de escuchar. Mantuvo la mirada hacia adelante porque dudaba que pudiera evitar que sus lágrimas salieran si lo miraba en ese momento. Su voz era tan suave y frágil. Cuando vi los recuerdos de Obito, vi a mis padres cuidar de él, supe por qué me dejaron.
Y todo tiene sentido ahora, dijo con una sonrisa triste. Akeno se había vuelto rápidamente para mirarlo ahora después de escuchar eso. Vio el mar de preocupación en esos ojos y algo se aflojó en su pecho cuando inconscientemente apretó su mano. Difícil. Ella ni siquiera se inmutó ante su aplastante agarre y continuó mirándolo directamente a los ojos. Soy un bicho raro, siempre lo fui desde el principio. Nunca podré ser el hijo ideal que querían como Obito y por eso, lo dejó sin decir y apartó la mirada de ella. Odiaba sonar tan débil y vulnerable, pero ella era la única que podía compartir su dolor y su dolor de esta manera. Solo lo quería fuera de su pecho, quería encerrarlo en la oscuridad para poder concentrarse nuevamente en las cosas que realmente importaban. No sabía por qué creía que Akeno podría tener una respuesta para su dolor. No era algo que pudiera olvidarse o borrarse, ni siquiera una palabra de ella haría que desapareciera. Sin embargo, aún así le había confesado, lentamente sintió un par de labios muy suaves posarse sobre los suyos. Sintió las emociones enfurecerse en ella y sin saberlo permitió que sus poderes se conectaran dejando que un torrente de recuerdos destellaran en su mente. Recuerdos que Akeno le estaba mostrando a través del beso. Del día que la conoció a ella y a Nagato en la academia, de ellos en la primera clase que fue historia solo porque Naruto pensó que era aburrido, de ellos discutiendo sobre qué comer y dónde pasar su primer día fuera de la academia, de Nagato se preocupó por el hecho de que sus padres lo matarían por dormir su primer día. Akeno sintió que la comisura de sus labios se contraía cuando sus músculos previamente tensos se relajaban. Ella controló su sorpresa cuando él envolvió sus manos alrededor de su cintura acercándola. Ella a su vez no dejó que los recuerdos se detuvieran, de los tres entrenando y mejorando, de ellos graduándose como los mejores de la clase, de la foto del equipo que se habían tomado con Naruto meditando, Nagato con una sonrisa tímida y Akeno sonriendo ampliamente mientras tenía a los dos niños envueltos alrededor de sus brazos. La primera misión que tuvieron y los problemas en los que se metieron mientras defendían a un rico comerciante de docenas de matones y bandidos, su entrenamiento avanzado para convertirse en asesinos donde Naruto la ayudó a ella y a Nagato ampliamente debido a su experiencia de entrenamiento previa en el programa de cazadores. El primer trago que los tres habían compartido después de su exitosa primera misión, la vista de Nagato desmayándose después de su primer disparo pesado, de Naruto llevando a su amigo borracho y a Akeno igualmente borracho de regreso a sus casas. Akeno nunca había tenido la intención de besarlo, pero era la única forma en que sabía cómo demostrarle que estaba equivocado. Que siempre tuvo a sus dos mejores amigos, que siempre los tendría a su lado. Que siempre lo respaldarían sin importar lo que sucediera. Sintió que algo húmedo aterrizaba en sus mejillas y no sabía de quién eran las lágrimas. Porque al siguiente segundo ella sintió que su resistencia flaqueaba permitiéndole profundizar el beso que antes era solo chasquear sus labios contra los de él. Estaba desconcertada, sus emociones abrumadas aún más cuando un conjunto diferente de recuerdos destellaba en su mente. Un recuerdo donde los tres eran adultos de pleno derecho y poderosos ninjas. Sin embargo, incluso en esa imagen perfecta y sonriente, se imaginó a sí misma colgada de la espalda de Naruto con una mano envuelta alrededor del cuello de Nagato y manteniendo al tímido Uzumaki más cerca de su aún inquietante mejor amigo. Sin embargo, en esa imagen, a pesar de la mirada inquietante, la esquina de los labios de Naruto mostraba una leve sonrisa. Abrió los ojos cuando él se inclinó fuera del beso solo para ver que la oscuridad y el dolor en esos ojos azules profundos desaparecían y eran reemplazados por su habitual mirada molesta. Sin embargo, la sonrisa de agradecimiento en sus labios lo traicionó. ¿Mejor?, preguntó, saltándose por completo el hecho de que él le había permitido besarlo. Él asintió vacilante. Ella negó con la cabeza divertida, el mismo Naruto de siempre. Siempre era torpe al lidiar con las emociones, pero ya estaba acostumbrada. Entonces cómpranos el desayuno, idiota, exigió, mientras él arqueaba una ceja con curiosidad. ¿Nos? Nagato está esperando abajo y tiene hambre. Naruto sintió que el dolor en su pecho se desvanecía por completo. Akeno la había ayudado mucho, siempre tenía una forma de consolar a cualquiera. Era una habilidad por la que la admiraba. Pero era el hecho de que la siempre silenciosa y tímida Nagato a quien acababa de gritar todavía lo estaba esperando, fue demasiado. Realmente no se merecía esto, no después de todo lo que había hecho. Pero, sin embargo, su corazón lo quería. Y maldita sea si no quería ser egoísta. Él sonrió. Está bien. Hay este lugar que sirve buena comida, sugirió, la sonrisa depredadora en el rostro de Akeno le hizo preguntarse cuánto dinero le quedaría en el bolsillo.
Una hora más tarde, Naruto vio a Keno y Nagato terminar su desayuno. La última hora había sido extrañamente relajante para los tres amigos después de su acalorada pelea anterior. Ninguno habló de él y la eclosión fue enterrada antes de que creciera. Aunque los otros dos no se perdieron el ceño permanente fijo en el rostro de Naruto. El hecho de que apenas hubiera tocado la comida mostraba que su mente estaba en otra parte, no era infrecuente, pero tampoco era algo habitual. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Nagato simplemente, incluso a Keno estaba interesado. Por una vez, Naruto decidió ser franco y exponerlo para que sus amigos lo escucharan. Eran tan Uzumaki como él y tenían todo el derecho a ser parte de esto. El Akatsuki era un asunto completamente diferente, este no lo era. ¿Por qué crees que Uzu fue destruida? Más importante aún, ¿cómo se descubrió la ubicación de nuestra aldea? Naruto vio el cambio instantáneo en sus amigos. La mirada de Nagato se endureció al recordar la noche en que su aldea fue incendiada, mientras que su sed de justicia era solo contra los que atacaron y no contra toda una nación, la ira aún ardía en su joven corazón. Akeno fue una historia de tristeza al recordar todos los gritos de los muertos y los miembros del clan moribundos. Qué impotente se había sentido cuando Uzukage ordenó a su equipo y a los demás que huyeran. Durante los últimos meses, mientras era perseguido y sobrevivía a todas las traiciones y capturas, esta pregunta los había eludido. Pero no a Naruto y era hora de que se lo presentara. Solo nuestra gente sabía sobre la ubicación de Uzu. Incluso a los pocos forasteros que visitaron nuestra aldea se les borró la memoria de ese evento cuando se les pidió que se fueran, agregó Nagato. ¿Entonces quién?, preguntó Akeno preocupado, y vio una mirada dudosa en los ojos de Naruto. Nagato se alegró de haber colocado sellos silenciadores en las esquinas de las mesas porque tenía la sensación de que su amigo estaba a punto de revelar algo desagradable y peligroso. ¿Qué saben ustedes sobre el programa Hunter?, preguntó. Solo el hecho de que se suponía que los cazadores serían nuestras primeras fuerzas de Anbu Black Ops. La única razón por la que sabemos esto es porque fuimos seleccionados para ser parte de él justo antes de que Uzu fuera destruida. Pero ingresaste a ese programa de entrenamiento desde la infancia y eran nuestros mayores cuando fuimos elegidos, dijo Nagato. Naruto asintió. Eso era cierto, Akeno y Nagato también habían comenzado a recibir el mismo entrenamiento que él cuando demostraron su valía en el campo de batalla. La única razón por la que fue elegido para ser entrenado en ese programa a una edad temprana fue por su chakra oscuro. Pero, por desgracia, su entrenamiento no se completó por completo cuando Uzu fue destruido, pero incluso esa mitad del entrenamiento había convertido a sus amigos en asesinos decentes. Uzu había sobrevivido en el mundo ninja durante décadas no porque tuviéramos un ejército o armas fuertes, sino por la información. Mientras éramos el aliado lejano de Konoha y nunca apoyamos a ningún bando por completo. Comerciamos con otras aldeas, incluso las que nos destruyeron. Dinero, recursos, secretos, armas, jutsu, tecnología. Nuestra nación era una maestra en el comercio de todas esas cosas y se mantuvo próspera. ¿Pero cómo crees que logramos ser los mejores en eso y vencer a todas las demás aldeas?, preguntó Naruto astutamente. Sus dos amigos tardaron solo 3 segundos en deducir la respuesta a su pregunta. Espionaje. Él asintió. Durante mi entrenamiento en el programa de cazadores, escuché algunas veces susurros sobre algunas operaciones que proporcionaron gran información a nuestra aldea. Nunca supe el contenido de esas misiones y fui lo suficientemente inteligente como para no preguntarles a mis entrenadores sobre ninguna de ellas. Pero mantuve mis oídos abiertos y a lo largo de los años seguí escuchando susurros del programa S, explicó Naruto brevemente. ¿Programa S?, preguntó Akeno confundido. Antes de comenzar el programa de cazadores, en una época en la que Uzu acababa de establecerse junto con casi todas las demás aldeas, nuestros líderes vieron el poder que tenía la información en nuestro mundo. Pero en un mundo lleno de ninjas y guerreros, el arte de espiar se vuelve aún más difícil. La aldea ninja siempre está en busca de espías extranjeros, por lo que nuestra aldea adoptó un patrón diferente. En lugar de las formas habituales de espionaje, Uzu entrenó a grupos de niños muy talentosos a lo largo de los años para que fueran los espías perfectos. La única diferencia era el hecho de que estos espías de hecho, nacieron en Uzumaki pero fueron entrenados en el suelo que se suponía que debían espiar. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Nagato preocupada. Estos niños nacieron Uzumaki pero crecieron en naciones para las que fueron elegidos para espiar. Estaban acostumbrados a la cultura de la nación objetivo, su gente, sus costumbres y con los años se unieron a varios puestos clave en el gobierno, el ejército y la industria de esa nación.
Nadie sospechaba de ellos porque estuvieron en esa nación toda su vida, pero en verdad estaban trabajando para Uzu como nuestros espías, dijo Naruto honestamente. ¿Quieres decir que nuestros líderes lavaron el cerebro a nuestros hijos más talentosos, los hicieron mantenerse alejados de sus familias, crecer en una nación extranjera y espiar para nosotros? Preguntó Akeno con horror, estaba más perturbada por el hecho de que ninguno de sus amigos varones parecía demasiado consternado por esta verdad. Incluso Nagato se quedó en silencio mientras asimilaba la verdad. Fue la única forma en que nuestra aldea pudo haber sobrevivido a 2 grandes guerras ninja sin pérdidas significativas, Akeno, dijo Nagato con pesar. No está bien. Protestó Akeno ferozmente, este mundo está jodido, Akeno, susurró Naruto, eso la hizo callar rápidamente. Ella todavía estaba mirando acaloradamente a la mesa y reinando en su ira hacia sus líderes ahora muertos que tuvieron la audacia de ordenar algo tan inhumano. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Akeno muy silenciosamente, lo que hizo que ambos muchachos fueran muy cautelosos. Este programa estuvo vigente desde la fundación de Uzu, confesó Naruto. ¿Me estás diciendo que podría haber familias enteras de nuestro clan viviendo en todo el mundo en diferentes naciones sin siquiera saber que son Uzumaki? Preguntó Nagato esperanzado, pero pronto murió cuando vio la mirada en blanco en los ojos de su amigo. Esos espías nunca tuvieron hijos propios. ¿No podrían, estaban prohibidos? Preguntó Akeno con amargura, ¿todos fueron esterilizados, no? Preguntó Nagato a sabiendas, sí. Para evitar que nuestro linaje se extienda en diferentes naciones, las manos de Akeno se apretaron amargamente y ella habría estado lista para una letanía de maldiciones a sus líderes, pero se detuvo cuando conectó los puntos y el significado detrás de toda esta discusión. ¿Crees que un operativo S traicionó a nuestra nación? Preguntó ella vacilante, nunca les dijeron la ubicación de Uzu por seguridad de la aldea. Pero nuestros oficiales de inteligencia estuvieron en contacto regular con ellos durante años para varias operaciones, todo esto podría ser mera especulación. Esto podría ser solo algunos rumores descabellados que escuché mientras un niño, tal vez no haya agentes S en todas las naciones que trabajen para Uzu. Pero si es cierto, entonces puedo ver cómo se descubrió a Uzu. Debe haber habido un desliz, o uno de los S fue capturado o se volvieron contra nosotros. El resto es historia, explicó Naruto dudoso, te hace preguntarte que apenas supiéramos toda la verdad de nuestro pueblo, murmuró Nagato, todavía no explica por qué fuimos atacados por 3 grandes pueblos juntos. Preguntó Akeno. En toda su vida, ni Akeno ni Nagato habían visto la gran cantidad de culpa y vergüenza en los ojos de Naruto como veían ahora. El hecho de que sus hombros se hundieran y bajara la mirada fue alarmante, por mí. Opa, muy bueno el cab de hoyo, al menos a mí me gustó mucho, jeje. Bueno, aquí les va una pequeña herida que tengo más que nada por curiosidad. ¿Cuál es su clan favorito de todo Naruto? Da igual que estén extintos o no, empiezo yo, al menos a mi gusto personal amo al clan Uzumaki y siento que Naruto tendría que haber explotado más ese lado, o sea no mamen XD es de los últimos Uzumaki y su mamá tenía las cadenas de diamantina, o sea mínimo algo que haya sacado del clan, y pues por otro lado me encanta el color de su cabello XD, ahora ustedes los estaré leyendo. Bueno, ya sin más, espero les haya gustado y nos vemos mañana con más. Ciao.